Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Hiruzen leyó el informe del tercer escuadrón Anbu de la división de asesinatos, el mismo que dirigía Kaito y al que pertenecía Tsuyu en su primera misión. Al mismo tiempo, Danzo hacía lo mismo. Ambos quedaron satisfechos al ver el informe detallado. Hiruzen le había pedido a Kaito que observara a Tsuyu y escribiera sobre ella con detalle para que él pudiera analizar mejor su talento y potencial. Si bien su desempeño fue impecable, como se esperaba, había algo que le preocupaba más. Hiruzen dejó el informe sobre la mesa. Su mirada se dirigió a Kaito. Sobre su psique. Cuéntame qué observaste. El informe mencionaba que el objetivo fue finalmente eliminado junto con un subordinado suyo por ser una amenaza. Sin embargo, matar siempre era difícil. Y mucho más difícil era el proceso de extracción de información. Kaito mencionó que había hecho observar a Tsuyu bajo la supervisión de Eri. Hiruzen desconocía que Tsuyu había completado hacía tiempo el entrenamiento mental en Anbu y que ya estaba desapegada de matar desde el momento de su nacimiento. Si bien contaban con miembros Yamanaka con mejores métodos para extraer información, no eran tan ingenuos como para tenerlos en cada escuadrón. Y como en cualquier otro clan, solo una pequeña parte de sus miembros poseía la habilidad y el talento necesarios. Además, no todos los que sí los tenían querían unirse a Anbu, un lugar conocido por su lado oscuro. Kaito solo dijo la verdad sobre el estado mental de Tsuyu durante toda la misión. En general, Hiruzen quedó profundamente impactado. Hiruzen no dejaba de preguntar para asegurarse de que su informe y sus observaciones fueran correctos. Lo cierto es que casi todos los recién graduados sentían miedo en su primera misión real que implicaba la amenaza de muerte. Incluso Hiruzen sintió miedo la primera vez que fue herido por un kunai en su juventud. Ya fuera el miedo a la muerte que no estaba presente en la academia, o el miedo a la intención asesina que emanaba cuando un shinobi luchaba para matar. Los reclutas más nuevos e incluso aquellos con voluntad débil se encontraban paralizados al luchar contra ellos por sentir demasiada presión. Y lo que era aún más difícil que enfrentarse a un oponente que realmente quería matarte era tener el corazón para matar a otros sin justificación emocional y desapegarse completamente de ello. Eso también llevaría más tiempo. Pero en palabras de Kaito, era como si Tsuyu ya actuara como una veterana Anbu en su psicología. Aunque Hiruzen intentó justificarse diciendo que era porque Tsuyu solo enviaba sus clones de sombra, no el cuerpo real. En comparación con Shisui o Itachi en el pasado, ambos habían participado en la guerra y presenciado muertes antes de convertirse en Anbu, por lo que su desempeño fue natural. Tsuyu, por otro lado, se crió en tiempos de paz, nunca había presenciado la crueldad ni la muerte, ni había tenido que luchar por su vida en la academia. Hiruzen sentía una compleja mezcla de emociones hacia la hija de Minato. Era casi aterrador. El talento y las habilidades de Tsuyu eran considerados geniales. Pero su psique, Hiruzen no encontraba otra palabra para describirla que monstruo. Odiaba tener que usar esa palabra. No podía comprender qué había salido mal. ¿Cómo podía una niña volverse tan despiadada a tan corta edad? Hiruzen empezó a darle vueltas a las cosas por su cuenta, y el resultado siempre era que Tsuyu no recibía el amor de sus padres ni tenía un tutor en quien apoyarse. Hiruzen se preguntaba si Minato se culparía a sí mismo si supiera en qué se había convertido su hija. Incluso temía que Tsuyu se convirtiera en alguien como Orochimaru o Danzo. En el pasado, siempre había pensado que la falta de corazón de su discípulo, Orochimaru, era una fortaleza. Pero tras saber hasta dónde había llegado Orochimaru en su búsqueda del conocimiento, Hiruzen temía que Tsuyu fuera igual, capaz de cometer atrocidades sin pestañear si alguna vez se dejaba guiar por un camino equivocado. No debo permitir que Danzo se le acerque jamás. Hiruzen pensó para sí mismo. Si Danzo alguna vez se acercaba a ella, temía que Tsuyu se desviara hacia el camino oscuro. Si bien Hiruzen siempre había comprendido la necesidad de las sombras lideradas por Danzo, no podría enfrentarse a Minato ni a Kushina en las tierras puras si eso le sucediera a Tsuyu. Estaba seguro de que ninguno de los dos querría que su hija se adentrara en aguas tan oscuras. Al menos, no cuando aún era tan joven. Puede que ahora fuera una shinobi muy capacitada, pero Hiruzen suponía que aún no había visto el mundo por completo como para decidir su camino shinobi. Aunque Hiruzen ya era demasiado tarde, Danzo ya lo había hecho.
O mejor dicho, incluso si Danzo no lo hubiera hecho, desde el momento en que Tanya reencarnó como Tsuyu, no existían las aguas oscuras. Solo se trataba de eficiencia y beneficios. Contrario a lo que pensaba Hiruzen, Danzo estaba más que satisfecho. Tal como esperaba, según su evaluación inicial de Tsuyu. Si todos los recién graduados fueran como ella, ¿qué tan bueno sería para Konoha? Danzo llevaba tiempo sintiéndose insatisfecho con los recién graduados en estos tiempos de paz, que en realidad se convertían en shinobi solo por modales, en lugar de desear genuinamente la paz y servir como armas para Konoha y el país del fuego durante aquellos tiempos de guerra. En medio de las reflexiones de los ancianos sobre Tsuyu, ella continuó su entrenamiento tan pronto como regresó a Konoha después de 2 semanas de misión. En el campo de entrenamiento, ella y decenas de sus clones practicaban el método de hundimiento de hojas. Comprimir el chakra y mantener su forma para transformarlo en chakra de tierra. Si bien las técnicas de liberación de tierra tenían un umbral de uso más bajo debido a que la mayoría de sus jutsus requerían una transformación de forma, ya que la tierra estaba literalmente en el suelo para su uso, este elemento tenía un potencial muy alto, al igual que otros elementos. Para el fuego, se volvía más caliente. Para el viento, eran más afilados. Para la tierra, se volvían más pesados, resistentes y compactos. Al otro lado, Naruto y sus clones intentaban subir y bajar del árbol, aunque muchos se caían una y otra vez. Sasuke, para no quedarse atrás, también los siguió. Esta vez, Sakura e Ino se unieron tras comprobar que no se trataba del entrenamiento físico traumático. Un clon de sombra de Tsuyu guiaba constantemente a Naruto y a los demás. Aunque en realidad era más bien un comentario sobre demasiado poco y demasiado lento. «Yosa», exclamó emocionado uno de los clones de Naruto mientras lograba dar un paso más antes de caer. «Todos. Podemos hacerlo». «Sí. Hagámoslo». Los clones de Naruto se animaban unos a otros. Sakura era la mejor entre las aprendices. Ya había logrado alcanzar los 5 metros de altura. Ino, por su parte, le seguía muy de cerca. Mira a esa cerdita Ino. Sakura sonrió con malicia mientras miraba a Ino, que estaba detrás de ella. Ino apretó los dientes, intentando dar otro paso, pero finalmente cayó. El ego de Sakura se llenó de satisfacción. Sus ojos se dirigieron rápidamente a Sasuke, deseando ver si él se daba cuenta de lo increíble que era. Pero Sasuke nunca lo notó. O mejor dicho, Sasuke estaba demasiado absorto en su entrenamiento como para preocuparse por los demás. Sakura sintió un poco de tristeza, pero una parte de ella también quería ayudar a Sasuke, que parecía estar sufriendo. «Sakura-chan. Mira. Jeje, soy más increíble que Sasuke». Naruto quería presumir ante Sakura para que se diera cuenta de lo increíble y mejor que era que Sasuke. Los clones también seguían al verdadero Naruto, llamándolo Sakura-chan como enjambres de moscas zumbando en sus oídos. «Cállate, idiota, Naruto. A nadie le importa». Debido a que Naruto la desconcentró, perdió el control de su chakra y cayó de bruces al suelo. Naruto sintió de repente que la rabia le estallaba. Sakura alzó su gran frente, abultada por las venas. «Maldito seas, Naruto». Sakura estaba furiosa mientras se acercaba a los clones. «Ah. Ese Sakura-chan espera». Le dio una paliza a Naruto y a sus clones, lanzando puñetazo tras puñetazo. Se sentía muy satisfecha, aunque ni siquiera sabía cuál era el verdadero Naruto. De todos modos, se sentía real. Y según su entendimiento, los clones le devolverían los recuerdos a Naruto, así que eso significaba que, si le daba 10 puñetazos en la cara, el verdadero Naruto aún recordaría haber recibido 10 puñetazos. Sakura sonrió con malicia mientras perseguía a los clones y los usaba como sacos de boxeo. Todos los clones se dispersaban, intentando huir del demonio rosa. Tsuyu ignoró el alboroto, y tal vez era hora de que Naruto se diera cuenta de la realidad. Aunque fuera mejor que Sasuke en cualquier aspecto, a Sakura no le gustaría. Francamente, incluso ella admitía que Naruto no tenía ningún talento para socializar, era incapaz de captar el ambiente y tenía un aura negativa en general, incluso con su reputación actual como el segundo de la clase, en cuanto a peleas. Naruto ni siquiera era feo. Sus bigotes le daban un toque adorable, objetivamente hablando. Sin embargo, si alguna chica le prestaba atención, como por ejemplo entablar una conversación, Naruto se emocionaba demasiado y, con su entusiasmo desmedido y su falta de conciencia, actuaba como si fueran los mejores amigos al segundo siguiente, lo que las asustaba y las hacía huir inmediatamente. ¿En serio su hermano era tan ciego? Hinata estaba allí mismo.
Por desgracia, Hinata no era muy habladora y Naruto la encontraba aburrida y un poco rara, aunque la consideraba una amiga cercana. Imagina que empiezas a hablar con alguien para conocerlo, pero de repente se vuelve muy cariñoso, sonriente y emocionado, pasa todo el día contigo y empieza a hablarte sin parar de lo mucho que le gusta a Ichiraku o de cómo se convertirá en Hokage, como si fueran amigos de toda la vida. La mayoría de la gente se sentiría muy incómoda con semejante cambio repentino, sobre todo cuando apenas el día anterior eran unos desconocidos. Naruto ni siquiera parecía darse cuenta de que era exactamente lo que fallaba. Esa relación, casi siempre, debía construirse poco a poco. Y como Tsuyu no estaba en clase para señalárselo, la actitud irritante de Naruto no disminuía en absoluto. El clon de sombra de Tsuyu giró la cara para ver a Sasuke esta vez, ya que Naruto ya no estaba entrenando. En el campo, Sasuke era quien peor lo estaba haciendo. Maldita sea. Sasuke apretó los dientes con frustración al caer de nuevo. Observó las marcas en los árboles que Naruto había usado, como Naruto ya había alcanzado la mitad de la altura de un árbol en pocas horas. Le frustraba aún más ver a Sakura, a quien consideraba un mueble en clase, hacerlo incluso mejor que él. Sasuke no pudo controlar su frustración y le dio un puñetazo al árbol, haciendo que la madera se astillara, pero también provocando que su puño sangrara. Fue demasiado humillante, demasiado lamentable. El clon de sombra de Tsuyu se acercó a Sasuke. Sus ojos no mostraban ningún atisbo de burla ni nada parecido. Sasuke, necesitas controlar tus emociones para controlar tu chakra. La energía espiritual se ve muy afectada por las emociones. Lo dijo con toda naturalidad. Sasuke guardó silencio. Sabía que Tsuyu tenía razón. Y enfadarse solo empeoraría su entrenamiento. Maldita sea, murmuró Sasuke, derrotado. Miró a Naruto, que incluso tenía tiempo para jugar con Sakura. Sasuke se tomaba en serio su entrenamiento, por sus objetivos. Y aún así, no podía alcanzar a un payaso que solo quería convertirse en un estúpido Hokage por soledad y desesperación. Sasuke. Naruto tenía sus ventajas. Pero tú también tenías las tuyas. Tsuyu se cruzó de brazos, como si esperara a que Sasuke se diera cuenta por sí mismo. ¿No puedo entrenar como él lo hacía? Sasuke apretó el puño, que tenía manchas de sangre. ¿Tus ojos?, murmuró el clon de sombra de Tsuyu mientras comenzaba a caminar de lado junto al árbol con naturalidad, señalándose los ojos. A Tsuyu no le gustaba darlo todo masticado, especialmente a aquellos que, según ella, tenían talento y la inteligencia suficiente para aprender por sí mismos. Naruto era un caso excepcional, demasiado torpe como para que ella tuviera que explicárselo todo, y como era su propio hermano, quedaba excluido. Sasuke estaba un poco confundido, pero luego fue como una revelación. Mis ojos. Los dos Sharingan de un solo tomoe se abrieron. Intentó observar con atención cómo el chakra de Tsuyu fluía por la planta de sus pies para mantenerse en el árbol. Pero una parte de Sasuke se avergonzaba de copiar, cuando otros lo habían logrado por sí solos. Tsuyu era alguien que entendía las emociones humanas a través de sus rostros, y ya podía ver cómo se sentía Sasuke. Aprovechar tu ventaja no era vergonzoso. Incluso el acto de copiar no significaba que admitieras ser peor. Demuéstrate a ti mismo que podías llevar lo que observaste y copiaste a un nivel aún más alto. Tómalo, hazlo tuyo y úsalo mejor que nadie. Los ojos claros y la voz severa y fuerte de Tsuyu resonaron en los oídos de Sasuke, borrando por completo la vergüenza que sentía por haber usado sus ojos para copiar a alguien. ¿Sí? El espíritu de Sasuke regresó mientras comenzaba su práctica una vez más, esta vez tomando como referencia al clon de Tsuyu que caminaba entre los árboles. Sasuke mejoró incluso más rápido que Naruto con sus clones tramposos, ya que el clon de sombra de Tsuyu lo guiaba directamente mostrándole directamente cómo fluía su chakra en las plantas de sus pies. Tsuyu asintió con satisfacción al ver la determinación en los ojos de Sasuke. Siempre había admirado a los soldados trabajadores y motivados. Tanto Naruto como Sasuke tenían sus propios trucos, y solo un tonto no abusaría de ellos, pensó Tsuyu. Daichi miró a Tsuyu con asombro al ver cómo había logrado hundir la hoja en el agua en tan solo una semana. No puede ser real, me hiciste sentir como basura. Daichi tenía sentimientos encontrados al ver la naturalidad con la que Tsuyu lo tomaba. Incluso después de 2 meses, su instructor ya lo consideraba un genio. Senpai, yo tenía mi propio método, como ya sabes. Dios mío. La vida es realmente injusta. Daichi fingió llorar. Tsuyu arqueó una ceja. Odiaba la palabra Dios más que nada.
Casi le daban ganas de decirle a Daichi que el concepto mismo de Dios era una paradoja, pues se suponía que un Dios verdadero sería omnipotente y benevolente, y no crearía intencionadamente a los humanos con sus defectos y egoísmo, ni dejaría que el mundo se sumiera en el sufrimiento. Por lo tanto, un Dios genuino, tal como lo conciben los humanos, ni siquiera existiría. La realidad era que los seres que se hacían llamar Dios eran iguales que los humanos en sus intenciones, métodos y crueldad. Así que era más preciso decir que eran como extraterrestres con tecnología irracional que los humanos aún no pueden comprender, y que tenían sus propias intenciones. En todo caso, ella creía que esos dioses usaban la fe como fuente de su propia existencia. Incluso si los humanos fueran su creación, sería simplemente la de un programador creando un programa. Ese programador mismo podría ser un ser despreciable que solo intentaba crear esclavos sin mente para su propio uso y que jamás merecería adoración. Tsuyu entendía y aceptaba que el ser décimo tenía poderes insondables, pero eso no significaba nada. Ya que lo hiciste, te pasaré mi técnica. Jeje, pero me debes una pequeña. ¿Qué tal si, decenas de tus etiquetas explosivas? Jeje, Daichi esbozó una sonrisa radiante y algo tímida. No hay problema. Te lo entregaré mañana en tu casa. Tsuyu no lo pensó mucho. ¡Genial!, exclamó Daichi, encantado. Al fin y al cabo, las etiquetas explosivas de Tsuyu eran mucho mejores que las estándar y podían activarse a mayor distancia. Le venían de perlas para su jutsu de asesinato. Daichi comenzó su conferencia con entusiasmo. El requisito para dominar la técnica era alto. Consistía en transformar el chakra en energía terrestre e infundirla en los tejidos corporales. ¿Cómo decirlo? Utiliza energía yang. ¿Sabes que el ninjutsu médico era como lo opuesto al genjutsu? Ambos requerían un control preciso del chakra, pero su aplicación era diferente. Uno se dirigía al cuerpo, el otro a la mente. Era una especie de ninjutsu médico donde se aplicaba chakra de liberación de tierra a través de los tejidos corporales con precisión. No se podía hacer a ciegas ni entrenar con él para poder hacerlo con poca concentración. Deberías haber aprendido anatomía humana básica en tu asignatura optativa de ninjutsu médico y en el curso Ambu, ¿verdad? Había partes específicas donde solo se infundía una cantidad mínima de chakra, como los tendones. En cuanto a los músculos, solo se infundía una parte, mientras que en la piel y los huesos es donde se infundía más. A menos que te enfrentaras a una muerte segura, podías infundir chakra de tierra en todo el cuerpo para neutralizar completamente el ataque. De lo contrario, un uso incorrecto te inmovilizaría y dañaría tu cuerpo. También existe una debilidad significativa frente a la liberación de rayo, ya que podría conducirse a través del cuerpo, y era casi básico saber que el rayo era fuerte contra el chakra de la tierra. La opinión de Tsuyu sobre Daichi cambió un poco, sintiendo en su interior respeto y admiración. No se imaginaba que aquel adolescente de aspecto tan poco fiable fuera un genio, y no bromeaba. Daichi fue admitido en Anbu muy pronto gracias a su genialidad. No lo compares con alguien como Tsuyu, o parecerá un payaso. Lo entiendo, senpai. Daichi comenzó a guiar a Tsuyu. El primer paso fue transformar el chakra en energía de la tierra, para luego infundirlo mínimamente en las células del cuerpo alrededor de la red de chakras, permitiendo una mejor conductividad del chakra de la tierra y actuando como catalizador para favorecer el flujo de chakra puro hacia la transformación en energía de la tierra. Los consejos de Daichi consistían en infundir comenzando desde la red de chakras y expandiéndose hacia afuera, como un gradiente que crece desde el centro, la red de chakras, hasta la capa de piel superior y desciende hasta los huesos inferiores. En resumen, solo el tejido cutáneo y los huesos presentaban la máxima infusión del chakra tierra, mientras que en el punto de partida, la red de chakras en sí misma tenía una infusión mínima. Dada la precisión y las distintas capas con diferente densidad de infusión del chakra tierra, era evidente que requeriría mucha práctica y tiempo. A pesar de jutsu de clones de sombra. Puff. 5 clones de sombra aparecieron y cada uno comenzó a practicar. Daichi arqueó una ceja, disgustado por cómo se desarrollaba la situación. No iba a ser superado por un principiante, ¿verdad? Además, la agenda de Tsuyu estaba bastante apretada. Practicar era una cosa, guiar a Naruto, otra. También tenía que fabricar etiquetas explosivas, para vender y aprender más sobre Fuinshiki en su tiempo libre con el escuadrón de sellado. Quería aprender muchas cosas para superarse, pero solo podía concentrarse en una a la vez. Hiruzen recibió el informe sobre lo que Tsuyu había estado haciendo todo el tiempo, preocupado por ella.
Al ver cuánto se esforzaba Tsuyu por obtener poder, empezó a dudar de sus intenciones y su objetivo final. Que Naruto quisiera convertirse en Hokage era comprensible, y que fuera odiado y necesitara reconocimiento. En cuanto a Sasuke, quería venganza. Lee quería demostrar que no era inútil y que podía convertirse en un shinobi. Todos tenían una motivación razonable, pero la motivación de Tsuyu era confusa y misteriosa. ¿De dónde provenía ese impulso? Hiruzen no lograba comprenderlo. ¿Qué era? ¿Qué la impulsaba a trabajar tan arduamente? ¿Acaso era para proteger a Konoha? Esto desconcertaba a Hiruzen. ¿Sería como Orochimaru? ¿Su motivación era egoísta? Hiruzen ya estaba casi cerca de la verdad, pero el anciano apartó ese pensamiento. Empezó a pensar desde la perspectiva de Tsuyu. Creció en un hogar frío, sin padres, probablemente anhelaba la fuerza para protegerse a sí misma y a su hermano. Para mantenerlos a ambos. Y tal vez ver a Naruto siendo acosado y marginado mientras ella no podía hacer nada hizo que Tsuyu se sintiera impotente. ¿Cuánta frustración y carga ocultaba Tsuyu tras su fría fachada? Hiruzen se preguntaba, ¿cómo podía una niña soportar semejante carga? La mirada de Hiruzen se suavizó ligeramente, como si hubiera llegado a un malentendido total, dando un giro de 180 grados. No me extraña que siempre fuera tan dura con Naruto. La frialdad de Tsuyu era una necesidad para madurar, y su esfuerzo buscaba fortalecerse para ambos, como familia. Hiruzen sintió una profunda compasión, culpa, pero también admiración. Hiruzen tomó una decisión y se levantó de su silla, sacando el pergamino del sellado de la bóveda. Abrió el pergamino y llegó a la página donde estaba registrado el Raijin volador. Lo contempló. Creía que Tsuyu se merecía esto y que era una forma de compensar su fracaso al no haberle dado una infancia adecuada. Las misiones Anbu también eran generalmente más peligrosas, y con el tiempo, los logros de Tsuyu sin duda la harían merecedora de esto. Este jutsu era una inversión perfecta para asegurar su vida como hija de Minato y como Jinchuriki de la aldea. Al menos, creía, podría compensar a Minato en el más allá. Pero otorgar un jutsu de clase S aún requería el acuerdo del consejo, ya que normalmente solo se podía optar a un jutsu de rango S por méritos. Sin embargo, ser el Jinchuriki de la aldea técnicamente ya hacía que los hermanos fueran considerados, especialmente considerando que Tsuyu era conocida por controlar el poder del Kyuubi y por ser una genio. Dado que Konoha se encontraba en su estado más débil desde su fundación, otorgar un jutsu de clase S no sería descabellado. En cuanto a si Tsuyu podría dominarlos, no estaba del todo seguro, ya que solo el segundo y el cuarto lord lo habían logrado. Pero tal vez con el tiempo Tsuyu podría. Cuando Hiruzen expresó su opinión al consejo, nadie la rechazó. Tener al Jinchuriki disponible en todo momento a través del Flying Raijin era demasiado bueno como para dejarlo pasar. Incluso Danzo no puso objeciones y se sintió aún más eufórico. Danzo no podía simplemente atiborrar a Tsuyu con todas las técnicas de rango S como si fuera una oveja gorda, incluso si planeaba cosecharla con Kotoa Matsukami después de que se convirtiera en un arma perfecta, ya que Hiruzen podría enterarse del entrenamiento de Tsuyu o de cualquier otra manera. Hiruzen no se dio cuenta del error que estaba cometiendo en ese momento, al menos no desde su perspectiva. Al día siguiente, y sumida en la confusión, Tsuyu recibió el pergamino sobre el Raijin volador, para su gran asombro, tras ser llamada a la oficina de Hiruzen. Dentro del pergamino se encontraba la versión original de Flying Raijin utilizada por Lord Sekondo. En cuanto a la versión mejorada utilizada por Lord Four, Minato se la enseñó a su guardia de las sombras personal en el pasado. Así que, si Tsuyu lo necesita, puede pedirles consejo, tal como dijo Hiruzen. Su evaluación inicial de Hiruzen mejoró notablemente. Pensar que la técnica de teletransportación, aparentemente inverosímil, que su padre había usado antes, ahora estaba en sus manos con tanta libertad, le parecía excesivo. Era como recibir un bono salarial anual de la nada. Aunque Hiruzen dejó claro que se trataba más bien de una inversión y un préstamo para sus méritos futuros, por lo que el FTG ya se consideraba como una forma de que Tsuyu los reclamara. A menos que, por supuesto, no pudiera usar el jutsu en absoluto. En su mente, Konoha ya era el mejor empleador que había tenido en sus dos vidas anteriores. Un montón de beneficios, bonificaciones y muchos días libres entre misiones, y ni siquiera tenía que trabajar de 9 a 5 todos los días. Además, su entrenamiento era iniciativa propia, de lo contrario podría haberse relajado a sus anchas. De verdad, Konoha, Banzai. Aunque la felicidad inicial de Tsuyu se vio empañada por la dificultad desmesurada del jutsu, ¿cómo podía un humano aprender una fórmula tan compleja con su propia mente?
El sello en sí era muy complejo de aprender y realizar, ya que cada línea de la fórmula requería comprender cómo debía moldearse el chakra para una función específica y detallada. Y si bien la experiencia de Tsuyu con fórmulas mágicas en su vida anterior le fue de gran ayuda, era como si tuviera que aprender y hacer todo esto sin una esfera de cálculo. Y tampoco podía simplemente copiar y pegar. Aunque los códigos estaban escritos en el pergamino, ella esencialmente tenía que grabar mentalmente cada código hecho de chakra, y cada uno de ellos debía perfeccionarse, de lo contrario el jutsu no funcionaría. Y la codificación en Fuinshiki no tenía lugar para la perfección. Como se trataba de chakra que se moldeaba, una ligera alteración podía mejorar una función específica y lograr un mejor rendimiento, ya fuera la velocidad a la que se ejecutaba el jutsu, el coste de chakra, la distancia recorrida, la precisión del transporte, la alineación y resonancia de dos señales de chakra, la diferenciación entre diferentes coordenadas del espacio marcado, e incluso asegurar que se llegara a la orientación correcta del espacio. Había muchísimas líneas de código que considerar. El jutsu requería un control extremo del chakra, una enorme reserva de chakra, suficiente inteligencia y, por último, dedicación. ¿Qué jutsu era tan complejo y exigía todas las habilidades de una sola persona? No es de extrañar que solo 2 personas lo dominaran. Ella creía que podía lograrlo, pero el esfuerzo necesario sería enorme. Cada Fuinshiki creado requeriría ensayo y error para perfeccionarse y ser útil, además de microajustes para cada fórmula. Hiruzen también podía usar el jutsu, pero debido a problemas de eficiencia, nunca optó por usarlo. En cuanto a la barrera inicial del costo de chakra, Tsuyu ya la había superado. Comenzó a dividir su tiempo entre entrenar el jutsu de armamento terrestre y aprender el jutsu de ataque volador. Afortunadamente, ambos jutsus tenían características diferentes en cuanto al entrenamiento, ya que el primero se centraba en el cuerpo, mientras que el segundo se enfocaba en la mente. Sin embargo, debido a las circunstancias, Tsuyu nunca logró dominar la segunda mitad. Reunión de Akatsuki por Zoom. La proyección del retorcido Orochimaru se lamió los labios al aparecer. A su lado, apareció otra proyección de Shino del País del Cielo. Solo Pain, Konan, Orochimaru y Shino estaban presentes, ya que el proyecto se mantuvo en secreto, casi exclusivamente para Itachi. La proyección se alejó, revelando a ambos de pie sobre la fortaleza celestial, Angkor Bantian, que volaba por los cielos. Luego, la proyección mostró a Shino, quien tenía un cuerpo musculoso y una expresión claramente enloquecida. Un poderoso chakra oscuro de color púrpura emanaba constantemente de él. El Zero Tail estaba completo y fue un éxito rotundo. Sin embargo, carecía de chakra negativo para desplegar todo su poder, ya que se utilizaba principalmente para alimentar la fortaleza celestial. Pain-sama. Ahora estamos listos para destruir Konoha. Shino estaba muy emocionado de finalmente mostrar el verdadero poder de Angkor Bantian. Creía que pronto tendría a las 5 naciones bajo sus pies, se refería a Akatsuki. El Zero Tail completo inesperadamente dio mejores resultados de lo esperado, produciendo suficiente chakra oscuro para impulsar la fortaleza aérea y permitirle volar. Aunque, le faltó un poco de energía para disparar su arma principal. Shino era demasiado impaciente y quería dispararlo de inmediato, por eso insistió en que Orochimaru invadiera Konoha rápidamente. Una vez que invadieran Konoha, causando caos y destrucción, la energía oscura del dolor y el sufrimiento se alimentaría de la cola Zero, y entonces tendría suficiente para dispararlos sin duda. Shino, con excesivo entusiasmo, le explicó a Pain sus brutales planes. A Pain no le importó mucho y simplemente le dio luz verde, ya que, en apariencia, lo que Shino y Orochimaru hicieron no tenía ninguna relación con Akatsuki. Además, ambos actuaban movidos por una enemistad personal. Pain no se arriesgaría a exponer a Akatsuki y sus verdaderos objetivos todavía, por si acaso fracasaban y las 5 naciones cooperaban demasiado pronto. Así que, en la próxima invasión, Akatsuki no participaría. Orochimaru se lamió los labios, sintiendo que el momento finalmente había llegado. Pero primero, Orochimaru decidió reunirse primero con Danzo. No subestimaría a Konoha todavía, y con la astucia de Danzo, el riesgo de fracaso disminuiría. El plan era enfrentarse personalmente a Hiruzen. En su opinión, Zero Tail era poderoso, pero carecía del poder de un verdadero Biju, y era simplemente una batería de chakra. Aunque ya había convertido a Shino en un shinobi de nivel Kage al albergarlo. Mientras tanto, sus fuerzas de Otogakure y los shinobi remanentes del País del Cielo atacarían. Orochimaru sintió que se acercaba el viento que haría girar la rueda que había estado atascada durante mucho tiempo. Y ese viento era él mismo. Sede central de Road Danzo-sama.
Tsuyu se arrodilló sobre una rodilla al encontrarse con Danzo. Recibió instrucciones de Kaito justo después de su segunda misión. Su segunda misión no merecía mención. El virus de Ayame picó al objetivo del asesinato y el final ya estaba sellado. Francamente, no aportó mucho y simplemente se dejó llevar. Le informaron que si el objetivo eran personas sin mucha protección, la misión podía asignarse a una sola persona. Debido a que Tsuyu era una nueva recluta, el escuadrón se movía junto como una unidad completa incluso en misiones fáciles, más con la intención de guiarla, y lo mismo ocurría con cualquier escuadrón con nuevos reclutas. No es que Tsuyu lo necesitara, sino que era más por formalidad y procedimiento operativo estándar. Levántate. Felicidades por completar tu segunda misión. Cumpliste con creces mis expectativas, Tsuyu. Gracias por los elogios. Me alegra haber podido cumplir con las expectativas. Las dulces palabras de Tsuyu fluyen con naturalidad. Ahora, vayamos al grano. Como ya sabes, tu cuerpo no puede soportar el verdadero poder del chakra del Kyuubi. Conté con la ayuda de un amigo para mejorar tu cuerpo. Deja un clon de sombra. Nos vamos de Konoha. Tsuyu estaba bastante intrigada por ese amigo de Danzo. Pero obedeció sin cuestionarlo demasiado. Después de todo, seguía confiando en Danzo como su superior. Los clones de sombra desaparecieron, haciéndose pasar por Tsuyu durante todo el día para que nadie sospechara nada. Tsuyu estaba liderada por Danzo y un total de 9 miembros de Root que los escoltaban a través del oscuro túnel. ¿Qué pasa con la acompañante? Tsuyu ya podía intuir que Danzo no confiaba realmente en el supuesto amigo. De lo contrario, no habría traído consigo a tanta gente. Al final del túnel, se divisaba una entrada que dejaba pasar un tenue resplandor. Con un rápido destello, ella y los demás salieron del túnel. Se encontró en medio de un bosque. La entrada secreta que había visto estaba oculta entre los árboles. Supuso que ya estaban fuera de Konoha. El grupo avanzó hacia el sureste durante aproximadamente una hora a través del denso bosque. Justo entonces, uno de los miembros de Root hizo una señal para que todos se detuvieran. Buscó entre los árboles de la zona y, como si encontrara el árbol adecuado, rápidamente hizo un sello con la mano. Con un golpe de mano, se activó un fuin, el suelo cercano se abrió con un ligero temblor, revelando una escalera oculta que conducía al subsuelo. Tantas entradas secretas. Tsuyu hizo su propio comentario. Se preguntó cuánto control tenía Root sobre esas entradas y bases secretas. Rápidamente la condujeron a la base secreta, a través de un largo túnel con varias habitaciones. Sin embargo, notó que parecía que la base ya había sido utilizada y desocupada, debido a las marcas y la suciedad que se veían por todas partes. Al llegar al final del túnel, uno de los Root empujó la gran puerta de piedra para abrirla. Al instante, Tsuyu sintió una fuerte presión, como si estuviera siendo acechada por un depredador. Pero ella no sentía miedo, solo sorpresa. Los ojos amarillos con pupilas rasgadas parecían brillar en la oscuridad. El zumbido de las serpientes resonaba constantemente desde la habitación oscura. Danzo, ¿así es como se saluda a un amigo? Orochimaru dio un paso al frente, dejando que la luz se reflejara en su piel pálida. Las serpientes a su alrededor se deslizaron al compás de sus fríos pasos, emitiendo siseos y mostrando sus colmillos hacia ellos. HMPH. Ya me conoces, Orochimaru. HN, tan cauteloso como siempre, aunque todavía confías en mí lo suficiente como para hacer un trato conmigo. HN, Orochimaru dejó escapar una pequeña risita. Orochimaru. El Sannin desertor. Tsuyu se sorprendió bastante al saber que Danzo trabajaba con Orochimaru, un conocido traidor de la aldea. Como miembro de Anbu, conocía los detalles del experimento inhumano de Orochimaru. No es que le importaran mucho esas vidas y, al ver al Sannin, no sintió gran cosa más que sorpresa. Manos a la obra, Danzo no iba a perder el tiempo. Danzo simplemente miró a Raiz, que estaba a su lado. Asintió y apareció rápidamente frente a Orochimaru, entregándole un pergamino. Orochimaru echó un vistazo rápido al contenido. Abrió los ojos ligeramente, algo sorprendido de que Danzo estuviera realmente dispuesto a intercambiar todo eso por su experiencia. Que me hayas dado algo así, me haces preguntarme con quién necesitas ayuda hasta este punto. Su lengua se movió rápidamente para lamerse los labios, una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Orochimaru tomó el pergamino y se lo llevó a los labios. Su larga lengua se abalanzó sobre él, y su saliva goteaba mientras lo introducía en su boca y bajaba por su garganta con un fuerte trago. ¿Por qué carajo? Tsuyu estaba bastante perturbada por la escena. ¿Por qué te lo tragaste así?
Danzo entrecerró los ojos, pues no le gustaba la mirada de Orochimaru. Aún así, ya había llegado a un acuerdo con él y, en lo que respecta a su relación, Danzo siempre había sido su subordinado, incluso ayudándolo a desertar en aquel entonces. Los dos nunca tuvieron ningún enfrentamiento propiamente dicho. Era un nuevo recluta mío, Yosei. Tsuyu dio un paso al frente. Sin embargo, llevaba una máscara y una capa, lo que no permitía que Orochimaru viera nada. He hecho los preparativos para la mejora corporal que solicitaste, aunque tengo mi propio método. HN, pero primero, necesito saber cuán fuerte es tu cuerpo subordinado. Puede que no pueda soportarlo. Orochimaru se lamió los labios con expectación. Danzo tenía algunas reservas, pero aún así siguió adelante. Yosei. Muéstrale de lo que eres capaz. Entendido. Tsuyu ya sabía lo que tenía que hacer. Todos hicieron sitio para Tsuyu y Orochimaru. Venir. Con curiosidad, Orochimaru se concentró en este Yosei, esperando algo bueno. Tsuyu respiró hondo y su mirada se tornó seria. Sin previo aviso, combinó un movimiento rápido de su cuerpo con la expulsión de chakra desde las plantas de sus pies, y le propinó un rodillazo a la serpiente. Los ojos de Orochimaru se abrieron ligeramente con sorpresa, pero con naturalidad su cuello se ladeó de una manera casi antinatural. Tsuyu abrió los ojos de par en par, sorprendida por la extraña forma en que el Sannin esquivó su ataque. Orochimaru continuó su ataque mientras su cabeza se enroscaba y se deslizaba alrededor de la pierna de Tsuyu y luego hacia su cuerpo. Orochimaru casi se sintió decepcionado. Pero mientras su cuello se deslizaba por el cuerpo de Tsuyu, sintió una intensa fluctuación de chakra proveniente de Yosei, que le gritaba peligro. Puño furioso, el rugido del cielo. Splat. El cuello y la cabeza de Orochimaru estallaron en pedazos por la explosión de chakra. Un miembro de la raíz apareció rápidamente frente a Danzo para evitar que la sangre y la carne salpicaran su ropa. Tsuyu dirigió su mirada hacia Orochimaru, que no tenía cabeza. Serpientes blancas brotaron del lugar donde debería estar su cuello y él regeneró su propia cabeza. Sus ojos parecían ahora un poco más interesados, y se lamió los labios con displicencia. ¿Es siquiera humano? Tsuyu se preguntó a sí misma con incredulidad. ¿Qué cantidad de chakra tan poderosa? Y esa técnica, usando todos tus tenketsu. Casi similar a la técnica secreta de Yuga, aunque con una aplicación diferente. Interesante, el conocimiento que Orochimaru tenía sobre los jutsu fue suficiente para que pudiera descifrar la técnica de Tsuyu. Llegar de nuevo, Tsuyu no lo pensó mucho y usó todo lo que tenía. Aunque no usó ningún ninjutsu y solo se limitó al taijutsu o al nintaijutsu. Orochimaru también se mostró muy despreocupado, esquivando y usando sus serpientes para contraatacar solo para ver hasta dónde llegaba la habilidad de Yosei. Tus habilidades podrían ser útiles. Pero tu cuerpo ya era muy fuerte para tu corta edad. Manejar esa cantidad de chakra y poder sin desintegrarse, tu control era tan monstruoso como tu cuerpo. El interés de Orochimaru aumentó aún más. Su mirada hacia Tsuyu se tornó codiciosa. Ya la veía como un posible reemplazo para su cuerpo. Era evidente que el cuerpo de Tsuyu era extraordinariamente fuerte, como si tuviera linajes en Juo Uzumaki. Ya es suficiente. Orochimaru dijo mientras esquivaba una patada de hacha que provocó un cráter de 1 metro en el suelo, levantando polvo y escombros. Puede parecer casual, pero Orochimaru era un experto en ser escurridizo. En su opinión, incluso un Jonin normal tendría dificultades contra el ataque y el poder de Tsuyu. Sintió una gran codicia por Yosei tras presenciar sus habilidades. Sin embargo, ella pertenecía a Danzo y, de todos modos, no sabría cómo atraerla. Yosei asintió y detuvo sus ataques. Creo que podrías aceptarlo, ven. Orochimaru se giró y caminó hacia la habitación que tenía detrás. Danzo y los demás lo siguieron. Danzo no permitiría que Orochimaru hiciera nada sin su supervisión. Quítate la máscara. No sería apropiado durante el procedimiento. Y tengo mucha curiosidad por ver el rostro de la persona que te llevaste. Danzo. Orochimaru se lamió los labios. Danzo dudó, pero en cierto modo no era lo más apropiado. Le hizo un leve gesto con la cabeza a Tsuyu para darle luz verde. Pero en cuanto Tsuyu se quitó la máscara, la mirada de Orochimaru casi se convirtió en una mirada ardiente que la taladraba el rostro. No puede ser, la hija de Minato. El pelo rubio y los ojos azules, ¿de quién más podría ser hija sino suya? Orochimaru guardó silencio durante unos segundos, con los ojos como si estuviera pensando en algo, y luego su mirada se tornó siniestra por una fracción de segundo. Minato, tu hija no debería saber la verdad.
Su cuerpo es mío. Orochimaru había dado un giro radical a su honestidad y se había convertido en una traición. Conociendo a Danzo, seguramente había mantenido a Tsuyu al margen de todo. Sabiendo su identidad, Orochimaru sabía que podía usar para atraerla a su bando. Su espía, Mizuki, le había informado años atrás sobre la vida de los hermanos, los hijos de Minato. Su primer pensamiento fue de lástima y burla, pero luego lo olvidó por completo, ya que no era importante. Sin embargo, pensar que Konoha trataría así a los hijos de un héroe, resultó ser una buena oportunidad para él. Orochimaru sonrió para sus adentros, pensando en lo tonto que era Hiruzen y en lo ingenuo que era Danzo. Orochimaru se lamió los labios con avidez, considerando ya su fuerte cuerpo como propio. Aunque no lo usara, pues planeaba apoderarse del cuerpo de Itachi después de destruir Konoha, le habría encantado tener un buen subordinado. En la mente de Orochimaru, mientras pudiera manipular a Tsuyu utilizando su pasado y su duro entorno, el trato injusto y el secretismo de la aldea, Orochimaru lograría que Tsuyu se uniera a su bando. Pero Orochimaru ignoraba que Tsuyu no era una niña normal. Solo sabía que era una genio. Desconocía su psique. La información que tenía Orochimaru estaba desactualizada, ya que sus espías no habían podido enviarle información durante todos esos años. Orochimaru suponía que Danzo le había lavado el cerebro a Tsuyu, de ahí su aparente calma y expresión durante todo este tiempo. En realidad, el lavado de cerebro hizo que su mente fuera más susceptible a la manipulación. Con un plan ya tramado en su cabeza, Orochimaru le pidió a Tsuyu que se sentara en el altar de piedra y se quitara la ropa de la parte superior del cuerpo. Danzo y los demás observaban atentamente, recelosos de la serpiente. Tsuyu se sentía un poco incómoda al ser observada con tanta intensidad, pero ya había pasado por esto durante el control de Anbu y aún así hizo lo que le dijeron. Pero la mirada que sintió de la serpiente en particular le produjo un escalofrío, como si la estuviera observando con avidez. Tragó saliva con avidez. De ninguna manera, sintió un profundo asco al pensarlo. No quería encontrarse con otro. Orochimaru comenzó a aplicar sellos con su dedo sobre la piel de Tsuyu, empezando por dibujar 3 símbolos tomoe negros en su hombro izquierdo. A continuación, se escribieron los Fuinshiki y se extendieron hacia afuera. Este es el sello maldito del cielo. Debes conocer a Jiraiya, Danzo. Danzo permaneció en silencio, como si quisiera más explicaciones. HN, el sello le permitiría acceder a la energía de la naturaleza y transformarla en chakras en jutsu. Al mismo tiempo, su cuerpo se adaptaría lentamente a ese poder, fortaleciéndolo en el proceso. Entonces, ¿por qué no lo tienes tú mismo? Danzo no era tan tonto y seguía siendo tan precavido como siempre. HN. Porque, por desgracia, mi cuerpo no pudo soportarlo. HMPH, es así. Orochimaru sonrió con malicia. Una vez colocado el sello maldito, la mente de Tsuyu se corrompería, y el supuesto lavado de cerebro previo de Danzo también facilitaría quebrarla y manipularla para que se uniera a su bando. Orochimaru no sentía remordimiento alguno por traicionar a Danzo. Orochimaru continuó moldeando el Fuinshiki sobre la piel de Tsuyu. Mientras terminaba los Fuins, miraba los sellos como si fueran obras de arte. Luego dio un último paso para completar el ritual. Vomitó un pergamino que sacó de su estómago, para disgusto silencioso de todos. Era un pergamino de almacenamiento. Al abrirlo, ¡zas! Apareció un frasco con un trozo de carne leñosa flotando en el líquido nutritivo. Con un giro, la tapa se abrió y el mecanismo hermético se desbloqueó, dejando escapar el gas. Tomó la carne con su mano en carne viva y la plantó justo en el núcleo de los sellos que había hecho. Aquello no era otra cosa que la carne viva de la estatua Gedo, que había revivido gracias al chakra de Zero Tails. Realizó una ligera modificación al fusionar el ADN de Jugó con el de la estatua Gedo, creando así las enzimas productoras de células del clan de Jugó, con mayor capacidad para absorber energía natural y retener chakras en jutsu. El sello maldito del cielo también fue diseñado para potenciar la energía física, ya que el senjutsu en su conjunto requería equilibrio entre la naturaleza, el espíritu y el cuerpo. Tsuyu poseía mayor espiritualidad, por lo que se le implantó el sello maldito del cielo. Esto también concuerda con la petición de Danzo. Necesitó muchos preparativos adicionales para incluir esto en el sello mejorado, y fue un Fuinshiki muy complejo. Orochimaru rió para sus adentros, sintiéndose muy satisfecho con su trabajo y con su futuro cuerpo o subordinado. Ahora eres mío. Fuinjutsu, sello maldito del cielo. Orochimaru hizo un sello con la mano, y el trozo de carne comenzó a fundirse con el sello con un chisporroteo.
El Fuinshiki se iluminó con una luz rojo anaranjada y comenzó a contraerse y contraerse hacia adentro, provocándole un dolor profundo e intenso en todo su ser. NNNH. Tsuyu apretó los dientes mientras se aferraba al altar, sujetándolo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, conteniendo los gritos de dolor insoportable. Lágrimas involuntarias corrían por sus mejillas, reflejadas en todo lo que su cuerpo había tenido que soportar. Todo su cuerpo temblaba. ¡Cuánto dolor! Que termine pronto. Tsuyu se lamentaba por dentro, conteniendo las lágrimas. Danzo temía que algo saliera mal, pero Orochimaru simplemente dijo que era normal sentir dolor e incluso perder el conocimiento. Tsuyu sentía como si un chakra extraño se filtrara en ella, quemándole la carne por dentro hasta los huesos, especialmente en el núcleo del sello que tenía en el hombro. Pero ella perseveró y resistió durante los minutos que duró el proceso de sellado. Al completarse el sello, Tsuyu finalmente se desplomó exhausta. Su cuerpo estaba empapado en sudor y sentía un dolor intenso. Sus dedos sangraban por la fuerza con la que se aferraba al altar. Sentía que había perdido toda la fuerza en sus músculos y que ahora no podía moverse en absoluto, como si toda su energía física se hubiera consumido incluso para aceptar algo así. Pensar que aún estaba consciente, los ojos de Orochimaru brillaron con furia al ver la increíble compatibilidad del cuerpo de Tsuyu con el sello. Nadie había logrado resistir algo así hasta entonces. Su talento era monstruoso. Sin duda, llevaba la sangre de Minato y Kushina, digno de convertirse en mi cuerpo. Ojalá tuviera un Sharingan además de ella. Lástima que no tuviera el linaje Uchiha. Sin embargo, seguía siendo la mejor opción de Orochimaru después de Itachi. Quizás, cuando el cuerpo de Itachi ya no le sirva, use el de Tsuyu. Orochimaru pensaba en cómo Danzo no se había dado cuenta de que Tsuyu ya no estaba en sus manos. Al mismo tiempo, Orochimaru ignoraba cómo sus propias expectativas desmedidas y su codicia lo estaban llevando por el camino del fracaso. Danzo había traído consigo a un ninja médico para que revisara a Tsuyu. Su cuerpo estaba estable. No presentaba signos de lesiones. Solo se había agotado su energía física. Danzo asintió con alivio interiormente. Ya había pagado mucho solo para que se cerrara este trato. ¿Cuándo podré ver el resultado?, preguntó Danzo con impaciencia. Dado el estado débil de Tsuyu, ella no podría mostrarlo por ahora. En pocas horas se recuperará lo suficiente. Pero podemos esperar. Ahora, ya que estás aquí, viejo amigo, quería hablar contigo de algo. Danzo siguió a Orochimaru, acompañado por dos de sus guardaespaldas más leales de la raíz, hasta una habitación vacía. Al cerrarse la puerta, los guardaespaldas iluminaron rápidamente el lugar con lámparas de aceite. Danzo. Ese viejo, voy a saldar cuentas con él. Orochimaru miró a Danzo con expectación, seguro de que él, más que nadie, se alegraría de que eso sucediera. Danzo, al oír eso, se alegró mucho. Ha llegado el día en que debes desaparecer, Hiruzen. Pensó Danzo para sí mismo. Danzo y Orochimaru concluyeron su conversación. La presencia de Orochimaru en Otogakure era ya conocida, pues Danzo había financiado su establecimiento en el pasado. Por lo tanto, Orochimaru no ocultaba su intención de usar sus fuerzas para invadir Konoha. La invasión estaba planeada para realizarse durante el examen Chunin de este año. Danzo podría certificar a Otogakure como aldea shinobi y permitirles participar en el examen junto con otras aldeas. Las tropas de Orochimaru causarían distracción, alejando a los demás shinobi mientras él asesinaba a Hiruzen. Aunque en apariencia ambos estaban de acuerdo, ninguno era del todo sincero. Danzo deseaba la muerte de Hiruzen, pero no quería que Orochimaru dañara la aldea y procuraba minimizar los daños. En su opinión, Orochimaru por sí solo no sería capaz de destruir Konoha. Aún así, ya había planeado prepararse para minimizar los daños. En cuanto a Orochimaru, ocultaba que era capaz de dañar Konoha lo suficiente a través de Shino con cola cero, los shinobis del país del cielo y Angkor Vantian para lograr sus objetivos. Ambos tenían sus propios planes. Danzo incluso planeó salvar el día después de la muerte de Hiruzen para así ganarse el apoyo del pueblo y convertirse en el próximo Hokage. Tsuyu descansaba en una habitación vacía, tumbada sobre una mesa vacía, mientras los ninjas médicos le prestaban ayuda para su recuperación mediante su ninjutsu médico. La luz verde se sentía fresca y reconfortante, aliviando su fatiga y sus tejidos doloridos. Mientras su cuerpo se recuperaba, ya sentía la conexión con el sello. Su red de chakras estaba profundamente conectada a él. Era como si el sello tuviera un pulso vivo, invitándola constantemente a usarlo, susurrándole tentaciones de poder.
O tal vez solo era su imaginación, producto del cansancio. Tras lo que parecieron horas, Danzo y Orochimaru entraron en la habitación para ver cómo estaba. Tsuyu se incorporó para mostrarles respeto con una leve reverencia. Orochimaru seguía creyendo que Tsuyu había sido realmente manipulada, pues qué niña de 10 años podría ser tan respetuosa con Danzo, incluso después de mostrarle cómo colaboraba descaradamente con un desertor de la aldea de la hoja. Y, para colmo, era hija de Minato y Kushina, quienes tenían un corazón bondadoso. La mente científica de Orochimaru se inclinaba más hacia la probabilidad del 99%, y jamás se le pasó por la cabeza que Tsuyu perteneciera al 1% que nació con una condición extraña, producto del azar, sin que ningún factor externo la influyera desde su nacimiento, como él mismo. Orochimaru había ajustado el sello para intensificar la respuesta emocional cada vez que ella lo usaba. Esto, a su vez, reiniciaría lenta pero seguramente el lavado de cerebro y ella finalmente se daría cuenta de cómo Danzo la estaba utilizando y controlando, y de que toda Konoha la había perjudicado a ella y a su familia. Y entonces, cuando llegara el momento oportuno, Orochimaru le ofrecería sus manos. Parece que te has recuperado bien. Deberías haber sentido la conexión con el sello. Orochimaru aún quería ver el resultado del sello mejorado. Sí, Orochimaru-sama. Orochimaru se lamió los labios. Últimamente, solo sus subordinados lo llamaban con honores. Ya había subido su opinión sobre Tsuyu unos cuantos puntos. Sus ojos ya no ocultaban su codicia. ¿Estás listo para ponerla a prueba? Orochimaru dirigió su mirada rápidamente hacia Danzo. Danzo comprendió la implicación. Oni llamó Danzo a uno de sus secuaces, cuyo nombre en clave era Oni, que era un ninja de nivel Jonin. El hombre más grande, con la máscara con el patrón de Oni, dio un paso al frente. Tsuyu bajó de la mesa y estiró un poco su cuerpo. Respiró hondo y dejó que su chakra fluyera hacia el núcleo del sello. SZZZ, SZZZ. Con un chisporroteo, el sello ardió con un resplandor rojo anaranjado. Las marcas comenzaron a extenderse formando patrones similares a ojos, y a lo largo de su recorrido, Tsuyu sintió un dolor punzante y profundo que se deslizaba a su alrededor, pero era soportable. Mientras moldeaba su chakra, sintió que este experimentaba un cambio drástico, como si los sellos que penetraban profundamente en su red de chakra se convirtieran en un catalizador para transformarlo en un chakra más potente, casi pesado e inductor de locura. Sintió un deseo irrefrenable de liberar ese poder, de destruirlo y de expulsar esa sensación de opresión. Esta sensación, Naa. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sentía como si la adrenalina le inundara la sangre. El mundo a su alrededor parecía ralentizarse y su cuerpo se llenó de un calor intenso y una oleada de poder. Junto a ello, la sensación reprimida de querer liberar ese chakra desbordante. Una sonrisa involuntaria, producto del deseo abrumador, se dibujó en sus labios. Danzo se sintió un poco inquieto, aunque ya estaba al tanto de los efectos secundarios aceptables. Pero su preocupación se disipó cuando Tsuyu respiró hondo y controló su expresión para mantener la profesionalidad. HN, pudiste controlar bien el poder del sello. Verdaderamente sin precedentes. Orochimaru deseaba aún más a Tsuyu. Estaba seguro de que el cuerpo de Tsuyu podría manejar el chakra Senjutsu por completo con el tiempo. Y tomar su cuerpo significaba que él también podría usarlo. HN. Comienza, murmuró Danzo para dar inicio a la prueba. En el siguiente segundo, destello, los ojos de Danzo se contrajeron, sorprendido al ver que la velocidad a la que se movía casi había aumentado medio punto. Oni logró bloquear con las manos la patada de Tsuyu que venía de lado, pero la fuerte patada se sintió como un peso aplastante, crack, el dolor se le metió hasta los huesos al romperse por el fuerte impacto y la fuerza lo lanzó volando metros antes de estrellarse contra las paredes con un fuerte estruendo. Increíble, Danzo tuvo que reconocerlo ante Orochimaru. Incluso él sintió la tentación de quedarse con el sello. Pero Orochimaru había mencionado que ni siquiera él podía usarlo debido a su débil cuerpo. Su viejo cuerpo tampoco sería adecuado para ello. Orochimaru también se relamió los labios con asombro. La nueva marca de maldición, con la adición de las células de la estatua Gedo, superó sus expectativas. Todos sus sujetos de prueba solo mejoraron un poco. Pero en el caso de Tsuyu, era como si el nuevo sello le quedara tan perfecto que mejoró medio punto. O, mejor dicho, multiplicó su efectividad por un factor entero. Orochimaru desconocía que el hecho de que Tsuyu albergara al 9 colas y su chakra se mezclara con él significaba que el sello maldito era mucho más efectivo debido a la naturaleza inherente de la estatua Gedo, las células del caparazón del 10 colas.
Danzo envió a otros 2 Jonin para poner a prueba a Tsuyu. Los 2 Jonin fueron derrotados fácilmente gracias a su velocidad y fuerza brutas, aunque la habilidad real de Tsuyu se acercaba más a la de una Chunin de alto rango. Tsuyu sintió que sus sentidos estaban mucho más agudos, sus reacciones eran más rápidas, como si la contracción de su cuerpo y músculos fuera más veloz que antes. Y esta sensación de usar el chakra pesado era casi adictiva. Se sentía, también, como si el chakra la estuviera volviendo ligeramente loca por la dopamina que le proporcionaba cuanto más lo usaba. Pero era consciente y no cedió a meras tentaciones, y se controló. Estoy muy satisfecho, dijo Danzo sinceramente a la serpiente. Hasta yo quedé impresionado. Ambos miraban a Tsuyu como si fuera un tesoro. Ambos querían aprovecharse de ella. Uno con Koto Matsukami, el otro apoderándose de su cuerpo. De repente, Tsuyu sintió dolor en todo el cuerpo. Las marcas se iluminaron con un resplandor rojo anaranjado de repente, para luego desvanecerse automáticamente. Tsuyu sintió que la fuerza en su interior la abandonaba de pronto, haciendo que sus pies temblaran. Tuvo que agarrarse a las paredes mientras los sellos desaparecían. ¿Qué está pasando? Danzo frunció el ceño ante esta repentina desactivación. Su cuerpo aún necesita acostumbrarse. Fue algo natural. Con el tiempo, su cuerpo se adaptará al sello, fortaleciéndose y permitiéndole usarlo durante más tiempo. No recomendaría usarlos a ciegas al principio. Como puedes ver, justo cuando Orochimaru dijo eso, Tsuyu se desplomó al suelo, incapaz de mover un solo músculo. Danzo ordenó rápidamente a sus hombres que fueran a ver cómo estaba Tsuyu. En su mente, Tsuyu sentía que hoy la trataban como a una rata de laboratorio. Al menos valía la pena por el poder, probablemente. Pero tuvo un pensamiento: usar el chakra del Kyuubi ya había corrompido ligeramente su mente. Ahora, este sello incluso la hacía sentir bien y con ganas de destruirlo todo. ¿Perdería la cabeza si usaba a ambos? No lo creía. Sentía que aún podía controlarlo mentalmente. ¿Y si las cosas se ponían muy mal? Simplemente disfruta de la sensación. Tsuyu esbozó una leve sonrisa por un instante, pensando que no había nada de malo en sentir odio, locura e incluso placer, siempre y cuando pudiera pensar con claridad, no perderse a sí misma y aún así alcanzar sus metas. Si eso era señal de corrupción, ¿quién sabe? La cooperación llegó a su fin, ya que Orochimaru cumplió su promesa. Danzo esperaba con ansias los próximos 3 meses, cuando se celebraría el examen Chunin de este año. Y entonces, la era de Hiruzen habría terminado. Danzo tomó la iniciativa de superponer un método de sellado maligno sobre el sello maldito de Tsuyu, permitiéndole activarlo y desactivarlo a su antojo y ocultándolo de todos por el momento. Sin embargo, se centró más en la desactivación, ya que parecía que Tsuyu no podía detenerlo por sí sola y el sello consumiría demasiada energía de su cuerpo antes de que pudiera usarlo por completo. Tsuyu fue llevada de vuelta a Konoha por un miembro de la raíz y regresó en silencio a su hogar para descansar. Tsuyu estaba sentada en su cama, sintiéndose muy aletargada. Recordó que aún tenía un clon afuera y lo disipó, los recuerdos volvieron a inundarla. ¿Por qué estaba ella sentada encima de Kiba mientras él hacía flexiones por la noche? Fortaleciendo su abdomen para su arte ninja bestial. ¿Técnica de las 4 piernas? Suena razonable, ya que esa técnica era la base de todas las técnicas derivadas de Kiba. Tsuyu asintió ante el pensamiento de su clon. Y Kiba parecía estar muy animado, ya que subía y bajaba muy lentamente. Pero, ¿por qué Naruto, a un lado, no dejaba de mirarse a sí mismo y a Kiba y se reía solo? Naruto vio algo. El clon de Tsuyu, al estar encima, nunca lo vio, y eso es por su propio bien. Tsuyu aún se sentía bastante letárgica después de haber descansado toda la noche, pero por lo demás se sentía lo suficientemente bien como para moverse. Al amanecer, se levantó de la cama como de costumbre, dispuesta a preparar el desayuno como siempre. Pero al salir del dormitorio, vio a Naruto ya descansando en la cocina. Era fin de semana, ¿no? Nii-san, ¿qué te pasa? Tsu-chan, bueno, Tsuyu pudo ver que Naruto estaba claramente inquieto por la forma en que su cuerpo se movía nerviosamente y tenía las manos detrás de la espalda como si estuviera escondiendo algo. Aquí Naruto mostró sus manos, dejando al descubierto una pulsera de plata con una gema púrpura. Tsuyu estaba bastante perpleja. Es por tu cumpleaños. ¿Nunca lo celebramos? Ah, claro, hoy es. Tsuyu ni siquiera lo recordaba. Simplemente asentía. Ahora se daba cuenta de lo que se había perdido, y de lo que su hermano también se había perdido. Exacto.
Fue porque a nadie le importaba celebrar su cumpleaños en el orfanato y la costumbre se mantuvo, y Tsuyu, además, tenía un presupuesto muy ajustado y no quería malgastar dinero, así que simplemente lo olvidó por completo. Naruto tampoco se lo mencionó nunca, así que ella no lo recordaba. ¿Me conseguiste esto, eh? Tsuyu sostenía la pulsera en su mano. Aunque el regalo en sí no era algo que fuera a usar, lo agradecía. En cierto modo, la familia es la única relación en la que hay un intercambio mutuo basado en el cuidado. Tsuyu llegó a aceptar este tipo de relación y encontró plenitud en ella. Recibir el regalo significó algo para ella. Gracias, hermano. Es precioso y te lo agradezco. Aunque, ¿sabes que nunca me pongo algo así? Dijo Tsuyu con una leve sonrisa. Naruto se rascó la mejilla. Y no dijo que era moderno, Tebayo. No estoy segura de lo que significaba, pero pensé que nunca usábamos nada así porque éramos pobres. Tsuyu soltó una risita, y sus ojos brillaron con diversión. ¿Crees que mi imagen encajaría con un vestido y cosas así? La mente de Naruto instantáneamente evocó la imagen de su hermana pequeña con un lindo vestido y vistiendo cosas de niña. Parecía tan mal. ¡No! Es tan raro, Tebayo. Tsuyu soltó una risita. Estoy de acuerdo. Probablemente no me lo pondré, o... Debería haber pedido algo diferente. Naruto se rascó la nuca. Se sentía decepcionado. Pero supongo que, como hoy es nuestro cumpleaños, me lo pondré durante el día. Tsuyu se lo puso en la muñeca. Los ojos de Naruto se abrieron de sorpresa. Una calidez le invadió el pecho al verla con su regalo. Ya que estamos en ello, celebremos como se merece. Los ojos de Naruto se iluminaron y asintió enérgicamente. Yosa. Compremos mucha comida y pastel. Tsuyu pensó por un segundo. Entonces invitemos a nuestros amigos. Naruto se quedó atónito al escuchar las palabras despreocupadas de Tsuyu. Es que nunca se le había ocurrido tener una verdadera fiesta de cumpleaños con amigos y familiares. Solo pensaba celebrarlo con su hermana. ¿Qué? Puedo ver en tu cara que querías hacerlo. ¿Vendrían? Naruto dudó un poco. Era como si estuviera pidiendo demasiado. Supongo que estarías encantado de invitar a todo el pueblo, dijo Tsuyu en tono de broma. Aunque no comprendía del todo la expresión de Naruto, supuso que estaría más que feliz de invitar a los demás. Claro que no todo el pueblo. Nuestra casa no cabe. Pero mientras Naruto lo pensaba, una parte de él se preguntaba si alguien realmente vendría. Naruto siempre se había sentido solo. Pero ni siquiera él había caído tan bajo como para anunciar su cumpleaños sin que nadie se lo pidiera y pedirles que lo celebraran con él, le parecía demasiado desesperado y patético, incluso para Naruto. Por otro lado, Tsuyu no le dio mucha importancia a la complejidad de las emociones de Naruto. Simplemente invocó algunos clones de sombra y los envió hacia sus respectivos amigos y compañeros de clase. Vamos. Teníamos muchas cosas que comprar y hacer. Lávate la cara. Nos vamos. Naruto asintió rápidamente. Sentía expectación y casi ansiedad. Es que, nunca había celebrado un cumpleaños como es debido. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Naruto estaba un poco fuera de sí mientras caminaba por las calles de Konoha con su hermana y sus clones, entrando en tiendas de comestibles y otros comercios. Tsuyu se dirigió al clon que sostenía objetos como globos y pancartas, dándole instrucciones. Luego se dirigió a los clones que sostenían los víveres y les ordenó que prepararan los ingredientes. Justo en ese momento, Tsuyu se encontró con Hinata, que también parecía tener prisa por ir a hacer la compra. Tsuyu, Naruto. Hinata. Mi clon de sombra debería haberte avisado. ¿Vienes? Por supuesto que voy. Hinata logró hablar un poco más alto. Hinata. Naruto la miró con ojos brillantes. Feliz de que Hinata fuera a venir, Hinata se sonrojó intensamente y soltó un pequeño grito al sentir la mirada de Naruto. Yo, estoy pensando en hornear un pastel, quería hacerlo de una manera más personal, especialmente para su mejor amiga y para la persona que le gustaba. Entonces, ¿qué tal si los hacemos juntos? Sería más divertido. Tsuyu era muy informal y sabía cómo animar la conversación. ¿Wara? ¿Sí? Hagamos un pastel juntos, Hinata. O 2 pasteles. Naruto apoyó con entusiasmo a Tsuyu. Hinata no pudo negarse y simplemente asintió, regresando con los dos a su casa. Kiba también recibió la invitación y, sin perder tiempo, se dirigió directamente a casa de Naruto. De todas formas, estaba muy aburrido. Ding dong. Kiba. Tú también ven. Naruto se sintió feliz. Sus ojos casi se llenaron de lágrimas. Oye. Nunca me dijiste tu cumpleaños. ¿Y qué es esa cosa blanca que tienes en la cara? Jaja.
Estamos haciendo un pastel. Kiba también acabó trabajando en la cocina. Por suerte, Tsuyu y Naruto se habían mudado a un lugar más grande hacía un mes, ya que ahora tenían una buena posición económica. Aunque miró a los 3 niños que estaban causando un alboroto. ¿Y por qué estaba el perro en la encimera? El pelo se iba a meter en la masa. Ah. Hinata mira Naruto usó la crema para hacerse una perilla y un bigote falsos. PFF, estaba conteniendo la risa. Naruto, con picardía, cogió un poco de crema y se la untó en el labio superior a Hinata. El rostro de Hinata se sonrojó al sentir el dedo de Naruto. Ja. Tienes bigote. Akamaru. No te comas eso. Wara. Kiba, mira la cara de Akamaru. Ja, toda la cara de Akamaru estaba cubierta de masa, lo que le daba un aspecto muy gracioso. Tsuyu negó con la cabeza, ignorándolos mientras preparaba comida de verdad. Complejo Uchiha. El clon de Tsuyu observa el lugar desolado. No ha vuelto mucho por aquí desde que ocurrió la masacre. Tsuyu llegó a la casa de Sasuke. Pero al entrar al patio delantero, vio que Sasuke estaba entrenando solo, usando el Taijutsu Uchiha contra un muñeco de madera. Pum. El Sharingan de Sasuke se activó mientras se movía con rapidez, sincronizando su reacción con el movimiento de su cuerpo para asestar golpe tras golpe en un corto lapso de tiempo. Con una última patada, el muñeco de madera se astilló y cayó al suelo. Sasuke se secó el sudor. Solo entonces se dio cuenta de que Tsuyu estaba frente a la puerta de su complejo. ¿Qué haces aquí? El tono de Sasuke denotaba más bien confusión. Es el cumpleaños de Naruto y mío. Vamos a dar una fiesta. Deberías venir. Tengo que rechazar la invitación. Estoy ocupado. Las palabras de Sasuke no fueron groseras, ya que fue Tsuyu quien la invitó. Volvió a concentrarse en el muñeco de madera, a punto de cogerlo. Tsuyu pensó por un segundo. Sasuke. Una vez que lo mates, ¿qué harás después? La pregunta del $1.000.000 de Tsuyu. ¿Qué? Sasuke dirigió su atención hacia ella. Vuelvo a preguntar. Una vez que lo mates, ¿qué harías después? Sasuke se sintió irritado por la pregunta inútil. No lo sé. No importa. Primero tendrá que morir. Sí importa, Sasuke, dijo Tsuyu sin ceder. No sabes nada de mí. Ocúpate de tus asuntos, tengo que entrenar, dijo Sasuke con un tono algo más frío. Sé que no fue saludable para ti esforzarte demasiado. Tu cuerpo y tu mente necesitan un descanso adecuado entre entrenamientos, estoy demasiado débil. No puedo descansar hasta que me vuelva fuerte, dijo Sasuke con voz temblorosa. La verdad es que le dolía todo el cuerpo. Tsuyumed. Sasuke. Esa persona era un hombre buscado. Y como miembro de Anbu, él también es un objetivo de Konoha, y puede que llegue el día en que uno de nosotros reciba la misión de darle caza. Lo que quiero decirle es que nunca tuviste que hacerlo solo, Sasuke. Esa persona no era solo tu enemigo, sino el de toda la aldea. ¿Quién sabe? Quizás tú y yo nos aliaríamos para matarlo. Sería mi deber eliminar a un traidor. Tsuyu lo dijo con bastante ligereza. Sasuke sintió un zumbido en los oídos al oír esas palabras. Esto es algo personal para mí, no necesito la ayuda de nadie. Prefiero acabar con él con mis propias manos. Sasuke dijo eso, pero su voz se debilitaba, y en su pecho, la frialdad que lo envolvía se derritió un poco. Al escuchar que alguien apoyaba su objetivo y le ofrecía su ayuda, Sasuke nunca se había sentido tan vulnerable desde que perdió a su familia. Cada vez que murmuraba la palabra venganza, todos lo miraban como si estuviera loco, o Iruka-sensei le decía que no traería nada bueno. Nadie comprendía el dolor de perder a toda tu familia y clan de la noche a la mañana, y encima, todo por culpa de tu propio hermano, a quien una vez admiraste y amaste. Así que las palabras de apoyo de Tsuyu le dieron a Sasuke una sensación diferente, una sensación de validación. Al ver la expresión de Sasuke, se dio cuenta de que sus palabras lo habían afectado un poco. Dado tu interés en matarlo, podría recomendarte a los Anbu una vez que te gradúes. Podríamos organizar su búsqueda. No podrías llevar a cabo tu venganza como un shinobi común, a menos que el Hokage te encomendara la tarea personalmente. ¿Tú, lo harías? ¿Pero por qué? ¿Por qué intentas ayudarme? No lo entiendo. Sasuke se sintió conmovido de que Tsuyu le estuviera abriendo camino, pero no podía comprender por qué lo haría. Nada personal. Solo quiero aclararles el camino. Además, prefiero que mis subordinados y aquellos a quienes considero mis compañeros estén en el camino correcto. Al ver el silencio de Sasuke, Tsuyu continuó. Y te invito a mi fiesta porque necesitas compañía. Lo sé porque mi hermano era una persona solitaria, igual que tú.
No siempre lo hago bien por él, aunque me esfuerce al máximo, pero sé que la fuerza también viene de tener a alguien en quien apoyarse. Necesitas gente a tu alrededor, Sasuke Tsuyu expresó lo que pensaba con sinceridad. Siempre había tenido grandes expectativas sobre sí misma, incluyendo la de criar y guiar adecuadamente a Naruto como miembro de una familia. Pero había aceptado que le faltaba algo y que no podía darle a Naruto todo lo que necesitaba. Y ella supone que tener una familia le hizo comprender en la práctica cómo se construye una sociedad adecuada y eficiente a partir de una familia y conexiones adecuadas, y que eso significaba que una persona debía ser criada con orientación y recibir el cuidado suficiente para que pudiera funcionar mentalmente. Y claramente, Sasuke carece de eso ahora. Así que, para que Sasuke se convierta en un miembro exitoso de Konoha en el futuro, también necesita ese cuidado, y estar aislado no le ayudaría. Podría parecer que Tsuyu había aprendido a ser empática. Aunque era similar, era diferente. Nunca lo comprendió del todo hasta que formó su propia familia con Naruto. Al ver su crecimiento, cómo su entorno moldeó su personalidad y cómo Tsuyu presenció los fracasos de Naruto, sus bromas, sus problemas, su falta de conciencia y su inestabilidad emocional debido a las circunstancias. Los fallos que vio en Naruto se corrigieron gracias a su presencia y apoyo. Ella lo ayudó a superar todas las dificultades. Aunque no comprendía del todo la profundidad de los lazos afectivos y las emociones, sentía la satisfacción de haber hecho lo que le había dado como hermana y de ver cómo Naruto había llegado hasta aquí gracias a todos sus esfuerzos. Quizás distaba mucho de ser perfecto, pero comprendía la importancia del cariño. Antes odiaba a la gente perezosa y a los inútiles de la sociedad que no aportaban nada. Pero al ver en su propio hermano que él podría haber terminado como esos inútiles que tanto odiaba, comprendió de primera mano el porqué de las cosas. A aquellos marginados que no podían aportar nada nunca se les brindó la orientación adecuada. Y sus padres, tutores o el sistema establecido les habían fallado primero, generando más fracasos. Era algo que había pasado por alto en su vida anterior. Admitió su error de juicio sobre el verdadero problema, y debería odiar más bien los fallos de un padre y el sistema defectuoso que a las personas que surgieron a raíz de esos fallos. Así que sintió el impulso de contactar a Sasuke. Simplemente porque era lo correcto y podía evitarle una serie de fracasos a su compañero, tal como había hecho todo lo posible por Naruto. Sasuke sintió que su frialdad se disipaba. Solo ven está bien, Sasuke finalmente no pudo negarse más a la insistencia de Tsuyu. Pero mientras Sasuke caminaba con Tsuyu, de repente preguntó, cuando dijiste que Naruto era una persona solitaria, ¿por qué? Sasuke sí se dio cuenta de que Naruto se sentía solo, pero esa también era la razón por la que lo odiaba en su interior, por no apreciar lo que tenía. Diría que fue porque no podía darle todo lo que necesitaba. Soy un poco diferente, ¿sabes? No siento lo mismo que la mayoría de la gente, confesó Tsuyu sin pensarlo mucho. Sasuke frunció el ceño. Ni yo misma podría describir lo que me falta. Para mí, era una cuestión de resultados. Todo lo que hago por Naruto es para que él pueda alcanzar su máximo potencial. Es mi responsabilidad y mi deber como su hermana. Diría que la palabra amor nunca me ha encajado. Quizás sea comprensible el deber, Sasuke sintió que empezaba a comprender la complejidad de la relación entre hermanos. Habiendo sido criado en el clan Uchiha y sabiendo cómo los clanes siempre dan importancia al linaje y al deber por encima del amor, podía entenderlo hasta cierto punto. Así que fue por deber, murmuró Sasuke para sí mismo, asimilando la revelación. Su amargura hacia el sentimiento se disipó en ese instante, dando paso a la comprensión. Pero aún así, sentía que Naruto tenía suerte de tener una familia, aunque le faltara algo. Sasuke, en cambio, no tenía absolutamente nada, pensó para sí mismo. Los dos llegaron a la casa de los Uzumaki. Al abrirse la puerta, Sasuke vio a muchísima gente dentro. Naruto, Kiba, Hinata, Lee, Sakura, Ino, que llegó justo después de saber que Sasuke vendría, Choji, que quería comida gratis y arrastró al vago, y Shikamaru. La única persona que no conocía era Tenten, una chica mayor con la que nunca había interactuado. Sakura vio a Sasuke e inmediatamente fue a buscarlo. Sasuke-kun. Entra. Vamos a jugar. Juguemos juntos. Ino también fue a arrastrar a Sasuke. ¿Por qué acepté? Sasuke se unió a regañadientes. Naruto se fijó en Sasuke y se cruzó de brazos. Jeje. Supongo que te estás perdiendo mi gran fiesta. Jeje. Las palabras de Naruto lograron provocarlo como de costumbre. Cállate, idiota. Es tu hermana la que me está arrastrando hasta aquí, resopló Sasuke mientras lo obligaban a participar en los juegos. Yosa.
Sasuke, te voy a ganar a las cartas. Ya verás. Tsuyu miró con incredulidad al grupo que jugaba a las cartas. Hinata con su Byakugan abierto, aunque se desmayó rápidamente y fue llevada a la habitación de Tsuyu para descansar después de que sus ojos se dirigieran a las cartas de Naruto. Ino poseyendo a Sakura para ver las cartas en sus manos. Sasuke con su Sharingan memorizando las cartas ya sacadas. Todo comenzó cuando Naruto usó un clon de sombra para escabullirse detrás de Sasuke para ver las suyas y disipar el clon para que los recuerdos regresaran. Esto es injusto. ¿Por qué todos me atacan a mí? Se quejó Naruto mientras seguía perdiendo. Oye, Podemos jugar bien. Esto no es divertido. Se quejó Kiba. Tengo que estar de acuerdo, coincidió Lee. Qué fastidio, Choji no se unió y, en cambio, se centró más en los aperitivos que había a su alrededor. Tsuyu simplemente negó con la cabeza. Estos niños son divertidos. El día fue muy divertido para Naruto, y Tsuyu pudo ver que al menos Sasuke intentó interactuar con ellos. Aunque, sobre todo, fueron Naruto, Sakura e Ino quienes interactuaron con él. Mientras el grupo se acomodaba, comía y charlaba animadamente. Naruto sentía que era el mejor día de su vida, con tanta gente en su casa. Pero mientras se reía de las bromas de Kiba sobre Choji, se fijó en Sasuke, que estaba allí de pie en un rincón, mirando por la ventana. La atención de Naruto se centró en Sasuke, observando su figura. Parecía solo. Naruto sintió un tirón en el corazón que lo impulsó a acercarse a él. Siempre lo había notado, pero, debido a sus diferencias, no habían podido ser verdaderos amigos. Pero esta vez, Sasuke parecía aún más solo. Naruto no pudo evitar seguir adelante. Abandonó rápidamente la conversación grupal antes de acercarse a Sasuke. Tomó primero el pastelito con el diseño de la cara del tonto de Sasuke solo para molestarlo. Sasuke. Mira tu cara. Yo hice esto, date vallo. Jeje. Sasuke se giró para mirar a Naruto con fastidio y resopló. ¿De verdad no tienes nada mejor que dibujar? ¿Tanto te gustó mi cara? Preguntó burlonamente. ¿Qué? Yo no. ¿A quién le gustaría tu cara? Tú, eres feo. Dijo Naruto avergonzado. Sasuke esbozó una sonrisa burlona al ver que Naruto no podía remontar como es debido. Solo pruébalo. HMPH. Naruto le entregó el pastelito a Sasuke. Sasuke se sintió un poco confundido, pero aún así, lo tomó de la mano de Naruto. Le dio un mordisco, y le parecieron demasiado dulces. Nunca le habían gustado las cosas dulces, pero... Sus ojos se posaron en Naruto, que ahora estaba allí de pie comiendo su propio pastelito a su lado. Gracias, murmuró Sasuke en voz baja, apartando la cara avergonzado. ¿Por qué le di las gracias? Naruto se sorprendió, pero sintió una calidez en su interior. Tartamudeó y no supo qué responder, así que terminó quedándose en silencio. Sasuke no era malo en absoluto, pensó. Los dos se quedaron allí de pie, mirando por la ventana con pastelitos en la mano. En ese momento, ambos comenzaban a sincerarse el uno con el otro. Por cierto, aprendí una nueva técnica y esta vez te venceré. Naruto no sabía muy bien cómo hablar con Sasuke, pero su rivalidad era lo único que podía unirlos. Tsuyu los vio y esbozó una leve sonrisa. Parece que ahora podrían hacerse buenos amigos. Sasuke desestimó a Naruto con ligereza, como de costumbre, ya que él también, al igual que Naruto, no sabía muy bien cómo hablarle amablemente. De lo contrario, todo resultaba extraño. Pero en medio de sus bromas, sintió un vínculo con él que no existía antes, que se había abierto un poco a una amistad. Este Doberman era realmente molesto, pensó, pero más bien en un tono desenfadado en su interior. Una persona con una sudadera con capucha y gafas negras caminaba cerca. Soplaba el viento frío, un viento como si clamara a su soledad y a cómo nadie se acordaba de él. Gracias a todos. Es el mejor día de mi vida. NNHH, Naruto tenía lágrimas en los ojos mientras miraba a todos a su alrededor, y luego a los dos grandes pasteles que tenía delante. Uno con su rostro dibujado y el otro con el rostro de Tsuyu. Sakura resopló al ver que Naruto estaba llorando. Naruto, ¿desde cuándo eres tan dramático? Déjalo en paz, Sakura. Ino fue realmente amable con Naruto y comprendió lo que eso significaba para él. NNH, Naruto se secó las lágrimas. No podía pedir más. Apaga la vela de una vez. Le espetó Kiba. Naruto pidió en silencio que siempre tuviera gente a su alrededor como la que tenía ese día. Al soplar la vela, se dio cuenta de que su verdadero deseo nunca había sido convertirse en Hokage, sino que... Naruto miró a todos, sintiéndose abrumado por la forma en que celebraban su día. Tsuyu. ¿Tú también? Susurró Hinata a Tsuyu, quien acababa de mirar a Naruto con una expresión de algo.
Tsuyu simplemente sentía que esto era justo lo que Naruto necesitaba, y sintió una gran satisfacción al verlo realizado, aunque no encontraba las palabras para describirlo por completo. Tsuyu sonrió levemente. Jamás creyó que soplar una simple vela concedería deseos. Bien podrías considerar esa vela como un dios, ya que le estabas rezando inútilmente, pensó con sarcasmo. Aún así, deseó en silencio llegar algún día a la cima y poder disfrutar de un día tan tranquilo como ese, sin que su vida corriera peligro. Sopló la vela y todos lanzaron confeti. Otanjou vio Medetou. Shyu, Naruto. Pop. Pop. Las coloridas tiras de papel que caían acompañaban la risa alegre de Naruto. Se secó las lágrimas que no dejaban de caer, sintiéndose demasiado feliz. Sasuke notó la expresión de Naruto y cómo todos parecían aceptarlo como amigo. Una parte de él sintió un poco de celos y nostalgia al recordar las veces que su familia celebraba su cumpleaños. Pero, en cierto modo, también se alegró por Naruto. Han pasado los días desde entonces. Tsuyu notó que Naruto parecía mucho más tranquilo de lo normal. Aunque seguía siendo el mismo chico travieso de siempre. Justo el otro día, Naruto intentó usar el jutsu sexy contra Sasuke, de entre todas las personas, y fue derrotado por él, y Sakura también. Tsuyu notó que Naruto siempre se inclinaba a acercarse a Sasuke para entrenar cerca de él cuando estaban en el campo. Y Sasuke dejó de alejarse. Sasuke. Mírame bien. Naruto hizo sellos con las manos y creó otros 5 clones de sombra. Sasuke resopló como de costumbre. Haz tantos clones como quieras. Activó su Sharingan. Pero Sasuke jamás se imaginaría lo que estaba por venir. Vamos todos. ¿Sí? Naruto y los otros 5 clones hicieron sellos con las manos al mismo tiempo. Sasuke abrió mucho los ojos, sin poder creer que Naruto tuviera otros jutsu. Liberación de viento. Gran avance. X5 que. Sasuke sintió y vio como una ráfaga de viento levantaba tierra y hierba, y al segundo siguiente, la ráfaga invencible, cargada de polvo y pequeñas piedras, lo alcanzó y lo levantó del suelo. Sasuke sintió que perdía el equilibrio cuando la fuerza lo empujó hacia atrás y hacia arriba. No estaba preparado y salió disparado varios metros antes de caer de espaldas con un fuerte golpe. Yosa. Naruto y los clones gritaron emocionados al ver que Sasuke había sido derrotado por el jutsu. Tsuyu asintió, pensando que Naruto lo había hecho muy bien considerando el tiempo que había entrenado. Aunque sus clones de sombra podrían haber sido útiles. El jutsu apenas era un múltiplo de 2 porque Naruto no podía sobrecargar completamente a los clones de sombra con chakra. Naruto era como usar un cubo y una cuchara comparado con Tsuyu, quien era mucho mejor en este aspecto, ya que podía usar un gran cucharón de su cubo. Sasuke se frotó la espalda, sintiendo un ligero dolor. Pero, en general, el jutsu solo lo estaba golpeando y no sufrió mucho daño. Esto se debía a que Naruto aún no había logrado comprimir y afilar completamente el viento, lo que requería más entrenamiento en la transformación de la naturaleza del viento. Sasuke permaneció de pie, con su ego aún inflado, aunque por dentro estuviera ligeramente impresionado. HMPH. Ni siquiera siento nada. G. Entonces usaré más chakra Tebayo. Sasuke sonrió con suficiencia. Ya tenía planeado cómo lidiar con Naruto. Aquí vengo. Liberación del viento. Sasuke lanzó rápidamente shurikens directamente a Naruto y sus clones. Pero Naruto, que había entrenado y se sometía a prácticas diarias con Tsuyu, no podía ser tan malo como para no prever que una maniobra tan básica fallaría en sus sellos manuales. Naruto y sus clones esquivaron rápidamente mientras sus manos nunca dejaban de tejer. Elemento viento, gran avance. La ráfaga de viento volvió a alcanzar a Sasuke. Pero esta vez, Sasuke ya había tendido la trampa. Abrió los brazos y echó hacia atrás. La luz del sol se reflejó y reveló el alambre de acero que sostenía en sus manos. Los cables que habían sido colocados silenciosamente bajo los pies de Naruto se movieron y los estrangularon a todos a la vez sin que Naruto se diera cuenta. ¡Woosh! Sasuke salió disparado por los aires, pero logró mantener a Naruto a raya. La cosa no había terminado. Sasuke ya se había atado a un árbol con un cable, y aunque Sasuke consiguió detenerse, Naruto no pudo. Naruto y sus clones, atados, no pudieron hacer nada cuando fueron alcanzados por su propio jutsu y se estrellaron contra el suelo. Los clones se desintegraron al caer. Sasuke sonrió con malicia al ver lo miserable que se veía Naruto. ¿Eso es todo lo que tienes, Tobe? Sasuke intentó mostrarse fuerte, pero en realidad le dolían los brazos a pesar de haberlos reforzado con chakra para soportar la presión de los cables. GRRR, maldito seas.
Aún no he terminado. Naruto se mantuvo firme, con espíritu de lucha, sin querer perder. HMPH. Muéstramelo entonces. Los días transcurrían con demasiada tranquilidad. Mientras tanto, Tsuyu completó otra misión que no merece mención. En sus días libres, simplemente practicaba y entrenaba. El examen Chunin de este año llegó a su final. Todos en la aldea podían comprar entradas para verlo. Tsuyu pensó que Naruto podría aprender algo observando cómo luchaban la mayoría de los genin y cómo lo hacían los que se graduaban como Chunin. Naruto estaba encantado de verlo. Sonaba muy divertido. El estadio de la hoja estaba repleto de gente, incluso viajeros y visitantes de otras aldeas shinobi más pequeñas del país del fuego. Al parecer, una aldea shinobi recién reconocida llamada Otogakure también estaba allí por primera vez para participar en el examen Chunin. Hiruzen estaba sentado en la parte más alta, observando a la multitud y a los que habían pasado a la fase final. Tsuyu tomó las palomitas de Naruto y se las metió en la boca, con la mirada fija en el escuadrón de Otogakure. Porque sentía que aquella mujer que se lamía los labios constantemente parecía mirarla de reojo. ¿O sería solo su imaginación? En ese preciso instante, un miembro de Anbu apareció fugazmente del lado de Hiruzen. Sandaime-sama. Es urgente. El equipo de barrera detectó una enorme señal de chakra en el cielo. ¿HM? ¿En el cielo? Al mismo tiempo, Danzo recibió el mismo informe. Que Sai investigue. El miembro de Road desapareció. Danzo tuvo el terrible presentimiento de que Orochimaru podría haber planeado algo mucho más grave que simplemente matar a Hiruzen. Sin embargo, la mayor parte de sus fuerzas de la raíz se encontraban en Konoha por si acaso. Justo en ese momento, Danzo añadió algo al miembro de Road que estaba a punto de marcharse. Ordena a Tsuyu que se esconda bajo tierra, no, también a su hermano. En cuestión de minutos, Tsuyu notó que un insecto se posaba en su mano. Frunció el ceño al ver que era un insecto del clan Aburame. Inmediatamente pensó en Ayame, quien formaba parte de su escuadrón. Notó movimientos discretos aquí y allá. Los Anbu se movían. Algo estaba pasando. Se puso de pie de inmediato. Aunque no estaba de servicio, el micrófono oculto en su mano era una señal. Por lo que ella observó, Lord Tyr también parecía estar ansioso. Se dirigió a un rincón apartado del estadio donde nadie la vería. Ayame apareció frente a ella. Tsuyu. El señor Danzo ordenó que tú y Naruto se escondieran bajo tierra. Comprendido. Tsuyu no preguntó mucho. Pero presentía que algo iba a suceder y prefería no arriesgar su supervivencia ni la de Naruto. Dado que Danzo le había ordenado esconderse, eso era bueno y no tenía quejas. En cuanto a Naruto, parecía que ella tenía que dejarlo inconsciente. Después de todo, el cuartel general de Rote era secreto. Hermano, sígueme. Es urgente. ¿Eh? Pero el próximo partido está empezando, Tebayo. Es una orden. La voz de Tsuyu se tornó fría y autoritaria. Está bien. Naruto hizo un puchero, pero aún así siguió a Tsuyu fuera del estadio y luego la siguió hasta un rincón oscuro en la calle. Naruto estaba bastante confundido. Tsuchan. ¿Qué hacemos aquí? Está muy sucio. Naruto. ¿Ves ahí? Tsuyu dirigió su mirada hacia detrás de Naruto. ¿Eh? ¿Qué? Naruto giró la cabeza. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de perder el conocimiento por un golpe en el cuello. Así de fácil es engañar a Naruto. Tsuyu llevó a Naruto a un callejón oscuro y entró en el cuartel general de Road por la entrada secreta de un edificio abandonado. Al entrar en la sala principal, la mayoría de los agentes de Road estaban allí formados, aparentemente preparados para la batalla. Danzo también estaba allí, aparentemente esperando. Tsuyu, qué bueno que estás aquí, dijo Danzo, mirando a Naruto, que ya estaba inconsciente. Danzo se sintió satisfecho de que Tsuyu tampoco hubiera tenido piedad con su hermano, y aún así supo que el secreto de la raíz seguía siendo primordial. Prepárense. Una tormenta azotará el pueblo. Y solo cuando llegue el momento oportuno actuaremos. Tsuyu asintió y se dirigió al cuartel para preparar sus herramientas. Mientras tanto, Naruto permaneció en una habitación segura bajo la vigilancia de un encargado. Sandaime-sama. Aquí está la información. Hiruzen tomó el informe. Usando una invocación de pájaro volador, un miembro del clan Hyuga fue elevado lo más alto posible y lo que vio fue una fortaleza voladora alimentada por una poderosa fuente de chakra, casi comparable a la de un Biju. Y había múltiples firmas de chakra de shinobi en ella. Hiruzen frunció el ceño. Al instante, recordó la Tierra del Cielo que había desafiado a Konoha durante la Segunda Gran Guerra Ninja.
Sus ojos se abrieron de par en par al comprender la gravedad del asunto. Pero antes de que pudiera hacer ningún otro preparativo, la primera fase del ataque había comenzado. En Angkor Bantian, los shinobi del cielo portaban sus engranajes y maquinaria. Su objetivo era causar la mayor destrucción posible en Konoha. Por venganza. La compañía, compuesta por cientos de shinobi del país del cielo, se preparó y saltó desde la fortaleza celestial. Al caer, las alas se desplegaron desde sus espaldas, guiándolos con chakra mientras se precipitaban directamente hacia la aldea que se encontraba debajo. Hiruzen recibió el informe de que estaban enviando ninjas a atacar en ese preciso instante. Hiruzen se puso de pie, canceló rápidamente el examen Chunin y pidió a todos los ninjas presentes que protegieran a los civiles. Estamos bajo ataque. Evacúen al refugio. Hagan activar la alarma rápidamente. Reúnan a todas las unidades Ambu. En cuestión de segundos, sonó la alarma. Y justo en ese momento, cayeron explosivos del cielo. La compañía de shinobis del cielo llegó en formación y en oleadas, cada una de ellas lanzando bombas, utilizando maquinaria devastadora que dispara proyectiles impulsados por chakra. El sonido de las pistolas de chakra disparando proyectiles sin cesar, los gritos de pánico y miedo, el olor a pólvora y hierro, el humo y el polvo que cubrían el cielo. La sangre corría a raudales mientras civiles y ninjas que defendían caían en el asalto. Ana Kimichi usó su jutsu de expansión, transformándose en un gigante. Con sus enormes manos, golpeó furiosamente a algunos de los shinobi del cielo, haciendo que varios cayeran al suelo como moscas. Pero ser más grande también lo convirtió en un blanco más fácil. Recibió una ráfaga de disparos desde múltiples ángulos. Akimichi recibió disparo tras disparo, y explosivo tras explosivo. Su cuerpo se deformó y ensangrentó hasta que finalmente cayó con un fuerte estruendo, provocando incluso el derrumbe de un edificio bajo su peso. El equipo de defensa de Konoha desplegó su propia maquinaria. Las torretas de kunai seguían disparando, intentando acabar con los ninjas del cielo. El caos y las explosiones se extendieron por toda Konoha. Todos los habitantes de Konoha corrían presas del pánico, intentando llegar al refugio más cercano y suplicando a quien fuera que los salvara. Mientras tanto, los shinobi hacían todo lo posible por defender su aldea y proteger a los civiles. Los gritos y el miedo se extendían. Muerte de seres queridos, destrucción, el olor a sangre y pólvora. En medio de todo esto, Shino estaba en lo alto de un edificio, riendo con locura y anticipación mientras sentía la energía oscura que lo invadía, alimentándose de Reibi y dirigiéndose hacia Angkor Bantian, arriba. Ja 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 ja. Un poco más. Shino puede sentir cómo el chakra de Reibi crece rápidamente bajo las emociones negativas debido a la destrucción. Acción que sucedió. Y en pocos minutos, el cañón de destrucción estaría listo. Ja 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 ja. Sandaime-sama. Aquí está la información. Hiruzen tomó el informe. Usando una invocación de pájaro volador, un miembro del clan Hyuga fue llevado lo más alto posible y lo que vio fue una fortaleza voladora alimentada por una poderosa fuente de chakra, casi comparable a la de un Biju. Y en ellos había múltiples firmas de chakra de shinobi. Hiruzen frunció el ceño. Al instante, recordó la tierra del cielo que había desafiado a Konoha durante la Segunda Gran Guerra Ninja. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender la gravedad del asunto. Pero antes de que pudiera hacer ningún otro preparativo, la primera fase del ataque había comenzado. En Angkor Bantian, los shinobi del cielo portaban sus engranajes y maquinaria. Su objetivo era causar la mayor destrucción posible en Konoha. Por venganza. La compañía, compuesta por cientos de ninjas equipados, saltó desde la fortaleza. Desplegando alas en sus espaldas, se lanzaron directamente hacia la aldea que se encontraba abajo. Hiruzen recibió el informe de que esos shinobi estaban lanzando un ataque justo en ese momento. Hiruzen se puso de pie, canceló rápidamente el examen Chunin y pidió a todos los shinobi presentes que protegieran a los civiles. Estamos bajo ataque. Evacúen al refugio. Hagan activar la alarma rápidamente. En cuestión de segundos, sonó la alarma. Y justo en ese momento, cayeron explosivos del cielo. La compañía de shinobis del cielo llegó en formación y en oleadas, cada una de ellas lanzando bombas, utilizando maquinaria devastadora que dispara proyectiles. El sonido de las pistolas de chakra disparando proyectiles de cuchillas, los gritos de pánico y miedo, el olor a pólvora y hierro, el humo y el polvo cubriendo el cielo. La sangre se derramaba mientras civiles y shinobi que defendían caían. Ana Kimichi usó su jutsu de expansión, golpeando con furia a algunos de los shinobi del cielo, logrando matar a varios de un solo golpe.
Pero ser más grande también lo convirtió en un blanco más fácil, ya que recibió una ráfaga de disparos desde múltiples ángulos. El Akimichi estaba ensangrentado y lleno de agujeros, y finalmente se derrumbó con un fuerte estruendo, provocando incluso el colapso total de un edificio. El equipo de defensa de Konoha desplegó su propia maquinaria, mientras las torretas de kunai seguían disparando intentando derribar al shinobi del cielo. El caos y las explosiones se extendieron por toda Konoha. Todos los habitantes de Konoha corrían presas del pánico, intentando llegar al refugio más cercano. Mientras tanto, los shinobi hacían todo lo posible por defender su aldea. Muchos civiles resultaron heridos. Los edificios quedaron reducidos a cenizas y algunos a escombros. Los gritos y el miedo se extendían. Muerte de seres queridos, destrucción, el olor a sangre y pólvora. Shino estaba en lo alto de un edificio, riendo como un maníaco mientras sentía la energía oscura que lo invadía y alimentaba a Reibi. Ja. Un poco más. Danzo recibió el informe y sintió un ligero enfado. No se esperaba que Orochimaru tuviera un acuerdo con los restos del país del cielo. Pero aún así, pensó que no sería un gran problema. Los sacrificios se mantuvieron dentro de límites aceptables, al menos. Además, las tropas de esos shinobi del cielo eran solo del tamaño de una compañía, cientos de hombres. Su ataque se dirigió únicamente hacia el centro de Konoha, y los daños fueron limitados. Hiruzen tenía su equipo listo. Había reunido un grupo capaz de volar invocando bestias. Y él mismo los acompañaría aunque su vida corriera peligro. No permitiría que la aldea cayera en la ruina. Pero justo cuando Hiruzen, las decenas de ninjas de Konoha y algunos Anbu estaban a punto de partir, los ninjas de Otogakure aparecieron de repente y los rodearon. Kimimaro, Hirobo, Sakon, Kidomaru y Tayuya, los 5 del sonido, estaban reunidos. Detrás de ellos, una mujer de pelo largo se lamía los labios con expresión de locura. ¿Qué significa esto? Hiruzen tuvo que preguntar, sintiendo las malas intenciones. HN, ha pasado un tiempo, Hiruzen, tú. El rostro de Hiruzen se ensombreció al oír la voz ronca y fría. Tenía que ser él. Orochimaru desgarró el rostro de mujer que llevaba puesto, revelando que había completado la reencarnación del cadáver viviente, como si se burlara de Hiruzen. Y este día de destrucción era el plan de Orochimaru desde el principio. Lamento haberte dejado ir entonces. Pensar que volverías para destruir Konoha, ¿pero por qué? ¿Por qué dañas la aldea? Solo me guardabas rencor. La aldea te crió. ¿Acaso no sientes ningún cariño por tu hogar? Hiruzen estaba serio. Se dio cuenta de lo mucho que había cometido un error al dejar ir a Orochimaru en aquel entonces. HN. Tonto. No te guardaba rencor, este mundo necesita un soplo de aire fresco. Ya hace demasiado tiempo que las ruedas se han detenido. Orochimaru actuó como si su ataque fuera un mero capricho suyo y no algo personal. La fuerza de élite de Orochimaru, liderada por Kimimaro, utilizó sus marcas de maldición, marcas oscuras que se extendían por todo su cuerpo y que, con el tiempo, los convertían en monstruos. Kimimaro inició el ataque utilizando un jutsu masivo de amplio alcance. Danza del helecho plántula. El suelo tembló cuando una enorme cantidad de chakra se vertió en él. En un instante, crecieron gigantescas púas de huesos de varios metros de altura, creando un bosque de afilados huesos de color ceniza. Hiruzen invocó rápidamente a Enma y usó la vara adamantina para defenderse y crear una plataforma sobre la que apoyarse. Sin embargo, la mitad de sus hombres quedaron atrapados en el jutsu y resultaron heridos. La sangre brotaba por todas partes de los cadáveres y de las partes atravesadas por los huesos. Kimimaro aún no había terminado. Parecía fundirse con los huesos, como con el jutsu del topo oculto, y lanzó un ataque moviéndose sigilosamente de un hueso a otro. Orochimaru y los demás 4 del sonido también iniciaron su ataque. Orochimaru se deslizó y se acercó a Hiruzen de cabeza. Tu oponente soy yo. Orochimaru lo miró con sed de sangre. Hiruzen retrocedió ante Orochimaru. Se sorprendió al ver las habilidades de los 5 del sonido, especialmente la de la persona con el Shikotsun-yaku Kekkei Genkai. Las fuerzas shinobi de Konoha estaban dispersas debido al caos anterior. Necesitaba ganar tiempo para los refuerzos. Hiruzen invocó a 3 clones de sombra, utilizando diversos medios para luchar contra Orochimaru. Liberación de viento. Gran cuchilla de vacío. Liberación de fuego. Rugido del dragón. La combinación de jutsus creó una hoja de temperatura abrasadora que se dirigía hacia Orochimaru. Orochimaru no pudo esquivar el ataque y fue partido por la mitad por la espada de viento llameante.
Las llamas subieron por su cuerpo, intentando reducirlo a cenizas. Pero era Orochimaru, abrió la boca de par en par, y de ella escupió un nuevo yo antes de que su cuerpo original se redujera a cenizas. Orochimaru se mostró algo serio al ver que Hiruzen no había perdido su toque. Realmente no podía subestimarte, Hiruzen, exclamó Orochimaru, lamiéndose los labios y haciendo sellos con las manos. Reencarnación de cadáver viviente. Los ojos de Hiruzen se abrieron de par en par, conmocionado y asustado, al ver que Orochimaru había completado el jutsu. 3 ataúdes aparecieron frente a él uno tras otro. Señor primero. Señor segundo. Hiruzen rápidamente hizo sellos con las manos e impidió que apareciera el tercer ataúd, porque no quería tener que lidiar con Minato, precisamente con él. TCH. Como era de esperar de ti, ya descubriste los sellos para detener mi invocación, pero ya tengo el primero y el segundo. Es imposible que puedas derrotarlos tú solo, Hiruzen. Y justo en ese momento, de repente, una oscura barrera llameante apareció a su alrededor. Kimimaro les dio espacio a los 4 del sonido para que ayudaran a Orochimaru, impidiendo que Hiruzen escapara y recibiera refuerzos. Todo transcurrió según lo previsto, sin mayores sobresaltos. ¡Maldito viejo!, exclamó Orochimaru, presa del pánico y, por primera vez, del miedo. Sintió que su alma abandonaba su cuerpo, sus extremidades se debilitaron, el Shinigami lo arrastraba por dentro. Pero Orochimaru no estaba dispuesto a morir sin luchar. Hiruzen se estaba quedando sin aliento. Se dio cuenta de que no podía matar a Orochimaru por completo, pero al menos. Tomaré tus manos conmigo. Hiruzen cortó el alma de la mano de Orochimaru y la selló en el vientre del Shinigami. ¡No! Mis manos. Maldito seas. Hiruzen finalmente murió, mientras que Orochimaru logró escapar. Consiguió matar a Hiruzen, murmuró Danzo para sí mismo tras recibir el informe. Aunque era lo que Danzo había esperado, mentiría si dijera que no se sentía perdido. Hiruzen era su mejor amigo, el único que lo iluminaba mientras él estaba en la oscuridad. Danzo permaneció inmóvil, asimilando que el día realmente había llegado. Hiruzen, ojalá no hubiéramos tenido que llegar a esto. Danzo creía sinceramente que Hiruzen había fallado a Konoha y que su muerte estaba justificada. De verdad deseaba que sus puntos de vista coincidieran. Danzo-sama, Lord Tyrd ha muerto. ¿Actuamos ahora?, preguntó un miembro de Road. Danzo levantó la mano para dar la señal. De la 1 a la 5 a escuadra, vayan y elimínenlo a toda costa. Danzo quería limpiar el desastre. Y de paso, vengar a Hiruzen y ganarse el reconocimiento por haber matado al desertor. Entendido. La mitad de las personas del grupo desaparecieron. Danzo creía que el ataque a Konoha había terminado, ya que Orochimaru se había retirado debido a sus heridas, y los ataques de los shinobi del cielo habían concluido hacía mucho tiempo, puesto que solo eran unos cientos y sus armas y chakras se habían agotado. Cientos de shinobi no podían dañar Konoha, que contaba con una población cercana a los 80,000 habitantes. Pero justo en ese momento, Sai llegó con urgencia para informar. Danzo-sama, se percibía una enorme firma de chakra proveniente de la fortaleza voladora. Danzo frunció el ceño al darse cuenta de que aún guardaban unas bajo la manga. El resto de ustedes. Derriben esa fortaleza. Ya hemos sufrido suficientes bajas. Tsuyu, ve con ellos. ¿Sí? Tsuyu llegó al exterior y sus ojos se abrieron ligeramente al ver la destrucción en el centro de Konoha. El olor a sangre y pólvora. Pero al ver la cantidad de shinobi que aún quedaban y que la mayoría de los civiles estaban heridos, la mayoría de los combatientes no se habían visto afectados y la situación aún no era la peor. Pero de repente, Tsuyu sintió un fuerte tirón en su conciencia. Se encontró en su subconsciente, donde Kyuubi parecía inquieto y la miraba con una expresión casi de pánico. Mocoso. Toma mi poder. Rápido. Kyuubi rugió con fuerza, incluso extendiendo su mano hacia Tsuyu a través del hueco del sello. ¿Qué? Tsuyu estaba muy confundida por esta repentina situación y no podía comprender de qué se trataba este zorro. Odio trabajar contigo, pero no voy a hundirme contigo. Nos atacan. No te quedes ahí parado. Se avecina un ataque masivo. Bloquéalo. Tsuyu notó el alboroto en el mundo real. Un Hyuga miraba al cielo con horror, y algo sobre un ataque inminente. La fortaleza aérea tenía una bomba nuclear a punto de explotar aquí. Tsuyu finalmente comprendió la gravedad de la situación y, con la misma rapidez, extendió su mano hacia Kyuubi. Oleadas de chakra rojo emanaron de Kyuubi, y Tsuyu lo asimiló todo. El iris de Tsuyu se tornó rojo, sus pupilas adquirieron la apariencia de un demonio. Un
Una explosión de chakra rojo pulsó desde su cuerpo mientras burbujas hirvientes de chakra comenzaban a cubrirlo. El chakra se oscureció cada vez más, cubriendo todo su cuerpo excepto su rostro. Estructuras óseas también brotaron de su cuerpo, envolviendo sus extremidades y torso. Mandíbulas superiores e inferiores con forma de huesos de zorro crecieron detrás de su cabeza, coronándola y cubriendo sus mandíbulas, dejando su rostro aún abierto y visible. 1, 2, 3, se formaron 6 colas en su cuerpo, 5 apéndices que surgieron de su cabello cubierto de chakra rojo oscuro y una sola cola de chakra como la sexta. Sus ojos rojos demoníacos se volvieron hacia mi cara. En el cielo, una luz brillante, parecida a una estrella, apuntaba en su dirección.